Seguimos la sesión alrededor de los procedimientos ordinarios. Andrés Jordana, letrado. No tengo claro si estás asentado en Barcelona. En Barcelona. En Barcelona. Que ya colaboró con nosotros en el proceso de la banca, en el incómodo papel de defensor de las entidades financieras, labor que hizo con una pulcritud y una profesionalidad digna de... Lo digo porque además ahora, como estoy traduciendo, y digo literalmente porque más que transcribir hay que traducir algunas de las transcripciones, es importante ver cómo tal. Y aprovecho ya. En fin, bueno, a pesar de la hora que es, todos reconocéis a Miguel. Sí. Margarita, di algo en mi defensa. Y Milton, que espero que llegue, aborden, ahora ya por el que prefieran, el tema de la novedad que hay con el tema de ejecuciones hipotecarias por procedimiento de ejecución hipotecaria conocido. Concurre todo lo que hemos visto en estos tiempos, meses y años pasados, y aparecen los procedimientos ordinarios, y esos procedimientos ordinarios pues tienen diferentes mecanismos de abordaje por parte de quien se tiene que defender. Y ahora ya, en el orden que queráis, tomáis la palabra. Históricamente, porque hace 1000 años existe la que es la ejecución hipotecaria, un procedimiento especial regulado en la ley de enjuiciamiento civil para que no pagara la hipoteca, el banco pudiera reclamar judicialmente. Ha empezado a ver sobreseimiento los archivos en algunos juzgados por el vencimiento anticipado, concretamente en esa cláusula que decía: si no se paga por un mes la totalidad o una parte o los intereses, el banco queda facultado para reclamar la totalidad de lo que falta por pagar. Aunque el banco esperara un año para hacer juicio o 2 años, en muchos juzgados eso daba igual y iban a la literalidad de la cláusula. Es decir, si esta cláusula yo la estoy leyendo y en un préstamo de 30 años no pago un mes y el banco y llevaba 10 años pagando y el banco me va a reclamar de golpe los 20 años que faltan, pues se consideró abusivo. Esto cada vez se está dando en más juzgados y empieza a haber los sobreseimientos, los archivos de la causa. El banco no puede reclamar. A partir del 2015, más o menos, yo hablo en base a la escritura que he ido viendo, a lo mejor otro banco empezó antes. El BBVA empieza a cambiar y ya no pone un mes, pone 3 meses. Cuando hay uno de los que presente o conozca o vean alguna hipoteca, novación, modificación, carencia o lo que fuera, verán que esa cláusula se cambia. Y ya no ponen lo que es la del Código Civil, los 90 días, los 3 meses. Para que no sea abusiva y poder continuar. Eso algunos casos ya empiezan a rebajar. Es lo mismo que un interés de demora. Interés de demora que BBVA que tenía el 19, la Caixa el 20,50 y muchos bancos van más o menos por ahí. Lo han bajado y no se pasan del triple del interés legal del dinero. A partir del 2015 esas cosas se fueron cambiando. Pero bueno, las escrituras son lo que son, las que se han firmado en su momento y nos han tocado, pues seguimos teniendo la cláusula del vencimiento anticipado. Bien. ¿Qué hace el banco cuando hay un archivo? Pues primero apelaron. Apelaciones que quedan iguales. ¿Qué hace el banco para reclamar? Pues en vez de ejecución hipotecaria, porque lo tienen cerrado, fueron al procedimiento ordinario, que es el procedimiento genérico, es decir, el procedimiento general, que engloba prácticamente toda clase de juicios. Entonces van por el otro lado. Al principio lo utilizaban para los que habían salido mal en ejecuciones hipotecarias y luego ya para todos. Muchos bancos ya directamente van por el ordinario. Y se amparan en 3 artículos. Y después explicaré cada uno. 1124, 1129 y 1101 del Código Civil. Y van en ese orden. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay entre una ejecución hipotecaria y un ordinario? En la ejecución hipotecaria, si no saliera el vencimiento anticipado, porque muchos jueces, dice por ejemplo, ahí tengo una sentencia que una jueza de Barcelona me puso: el vencimiento anticipado es abusivo, pero no su previsión.
La previsión de vencimiento anticipado, sí, la previsión no es abusivo, continúa ser la ejecución. O sea, ya buscan lo retuercen de una manera, bueno, eso está apelado, ahora está todo suspendido porque el juez tiene que contestar respecto al vencimiento anticipado. Pero bueno, hay jueces que han puesto, sí, usted tiene razón, esto es, en abstracto sí que es abusivo, pero no su previsión, por lo tanto continúe. Bajo el paraguas del Tribunal Supremo. Sí, bajo paraguas del Tribunal Supremo, que ya va la tercera vez que le pregunta a Europa porque se ve que no entiende lo que explica Europa. Ya va la tercera vez que se lo pregunta, sí, como la cláusula suelo. No quiere entender. No quiere entender, bueno, así estamos. ¿Qué pasa en una ejecución hipotecaria? Si continúa adelante, nos subastan la casa, nos subastan si hay avalistas, nos subastan los avalistas, todo esto mediante autos, ¿sí? No es cosa juzgada. Y luego, si queda una mochila, cuando se cobre esa mochila y se acaba, recién ahí se acaba el pleito. ¿Sí? Recién ahí se acaba. Por eso existe este procedimiento especial que se ha regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil hace muchos años. Una es que es lo que empezaba pidiendo el BBVA, por ejemplo, que decía, pues ya que está, pues subasten la casa a la familia. Y entonces después, pues una queja que he puesto, el juez ha dicho, no. Dice, yo lo que haré es, si lo estimo, sentencia. Después de la sentencia, porque esto es un ordinario, está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil qué cosas se pueden embargar. Primero va la nómina, luego va el inmueble, depende de la gravedad. Pero no se hace mediante auto, se hace mediante cosa juzgada, sentencia. Primero hay 20 días hábiles para cumplir la sentencia y si no, el banco tiene que hacer un nuevo procedimiento que es ejecución de sentencia. Ese es uno de los problemas que tiene el banco en el procedimiento ordinario. Entonces, voy a explicarle los 3 artículos que utiliza. 1124, o sea, se han agarrado el Código Civil del banco y ha dicho, a ver, ¿qué artículo puedo utilizar para reclamarle el préstamo hipotecario? Pues encontraron 3. 1124, 1129 y 1101. 1124 dice que si hay una gravedad de un contrato, puedo reclamar la totalidad de la deuda. Gravedad, unas cuantas cuotas sin pagar. Pero tiene un defecto para los bancos el 1124, que el juez 1 de Barcelona en una sentencia está en concordancia conmigo y dice, porque el 1124 habla de reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? El banco puede ir contra mí siempre y cuando yo pueda ir en contra del banco. El banco, una vez que da el dinero, no tiene más obligaciones, solo tiene derecho a cobrar. La persona no tiene nada que reclamarle al banco, pues por lo tanto no puede utilizar ese artículo. Entonces el juez Guillem Soler del 1 del Barcelona dice que no se puede aplicar el 1124, excepto en uno que fuera por etapas. Por ejemplo, quien tenía un terreno pedía un préstamo al banco y decía, pues tú cuando me construyes la primera etapa, tú me vienes con el certificado del arquitecto que hizo esa primera etapa y te desembolso los 150.000 los 60.000 euros. O los promotores o autopromotores. ¿Qué pasa? Ahí había una especie de tracto de nuevas obligaciones del banco, porque si el banco en esa segunda etapa no daba el dinero, la persona podía utilizar el 1124 para hacer el juicio. En la mayoría de los casos no era de autopromotores ni promotores. Entonces, 1124, el primer juez que lo da, que no corresponde, es este juzgado 1 de Barcelona. 1129 tampoco lo da, el Guillem Soler del 1 de Barcelona. O sea, es el juez que más ha argumentado en contra a veces decisiones del Supremo, que sí que lo aplicaba en 1124 y 1129. 1129, insolvencia generalizada. Dice, por ejemplo, y ahí podemos poner Ruiz Mateo. Claro, todos sabían que Ruiz Mateo con Rumasa no iba a pagar más. Pues ya, vamos a embargar, lo que pueda reclamar, le reclamo la totalidad porque sé que no va a pagar, pues no lo va a pagar ni a Dios. Eso es una insolvencia generalizada. Entonces, acá se lo tumba al BBVA en 1129 también, porque él dice que el banco no ha demostrado que esta familia tuviera una insolvencia generalizada. Solo no pagó la hipoteca, pero si pagara la letra del coche, si pagara la universidad de los hijos, o sea, hubiera puesto un investigador privado, el banco, y hubiera demostrado que esta persona no paga nada. Insolvencia generalizada. No solo por no pagar la hipoteca, se puede reclamar por el 1129. Y el que queda 1101 es... Sí. Y también pasa
es que la deuda que tiene la parte prestataria la tiene garantizada. Ah, perdón, tenés razón. Con un Exacto, siempre se me olvida ese pedazo. Decí que ayer en el juicio lo dije, en 1129. La insolvencia generalizada, además, excepto que el deudor ponga un bien que garantice el que se pueda cobrar. En nuestro caso, la casa, la vivienda. Pues, además, por eso tampoco puede utilizar el 1129 los bancos. Solo le queda el 1101. El 1101 dice lo que se deba. O sea, estamos hablando que si yo debo 2 años de hipoteca y mi hipoteca era de 500 euros al mes, estaría debiendo 6.000, 12.000 euros. Bien. Hasta ahí, ¿qué hago yo? En todos los procedimientos, eso por un lado. Siempre hice la reconvención, siempre presento. Ah, vale. Ahora usted, señor banco, que me va por el ordinario, ahora sí tengo derecho yo de hacerle todas las cláusulas abusivas. Ahora le puedo reclamar todo. Yo hago una reconvención, hago como una contrademanda en la que entra comisión de apertura, si hubiera IRPH, si hubiera cláusula suelo, cargo por posiciones deudoras, los gastos de constitución de hipoteca e interés de demora, vuelvo a poner vencimiento anticipado, cesión del crédito. Pero ¿qué pasa? Los espabilados del Consejo General del Poder Judicial, digo espabilados nomás, hicieron eso de la creación de los juzgados especializados. Que, o sea, nosotros como persona física solo podemos ir a un juzgado por capital de provincia. Cuando el banco presenta la demanda y en el que cae, si son 50 o 60 juzgados de Madrid, de los 60 en el que caiga, pues va más rápido el tema. Entonces, claro, por cuestión de materia, no se podría discutir, o sea, no se podría hacer la reconvención. Entonces yo le pongo un súplico al final, con esto la prejudicialidad, y le digo a los jueces, si usted no estima que yo pueda hacer la reconvención, que yo pueda alegar la totalidad de cláusula abusiva, ya que hablamos del mismo banco, la misma familia, el mismo objeto que es la casa con el préstamo, con lo cual, y es el mismo ordinario, yo tengo derecho a hacer la reconvención. Pero por un objeto material, esto de materia, no se podría. Pregúntele usted por prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ese acuerdo del Consejo General causa indefensión a la familia como consumidora final. Es más, el TJUE ya ha dicho en 2 sentencias que es obligación, no voluntad, obligación del juez nacional de en cuanto tenga un préstamo hipotecario decir si hay cláusulas abusivas. Obligación. Está por encima de cualquier acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablando de Europa. Obligación. Es más, en la última sentencia, la del 2013, el caso Banif, la amplió al letrado de la Administración de Justicia. Como ahora tiene más competencia, el que era el antiguo secretario, dice lo mismo. En cuanto usted, al menos para admitir la demanda de la familia que no paga, tiene que ver lo que dice la escritura. Al verla, tiene obligación de decirse cláusula abusiva. O sea, hasta ahora me la han admitido, excepto en uno de juzgado de Gaba. El juzgado de todos los otros juegos me la han admitido, como el que ayer estuve en Alcobendas. La reconvención para discutir todas las cláusulas. Entonces yo lo único que reconozco es, sí que esta familia debe, porque si debe, pero por el 1101. Si debía 10.000 y hay que devolverle 10.000, pues arrancamos de cero, por la cláusula abusiva. El juzgado de Gabá no me lo admite, la reconvención. Hago un recurso de reposición donde le pongo, que en ese entonces tenía 4 juzgados más que se la habían admitido, 3 del BBWA, y este era BBWA, diciéndole a la jueza, mire, en estos 3 juzgados se ha admitido, el BBWA no se ha quejado, no ha hecho recurso y ha contestado que tiene que aceptarlo, pues la jueza ni caso, no lo acepta, el banco ni impugna mi recurso. ¿Y qué me dice la jueza? Aunque el banco no hubiera impugnado, aunque es igual, esto sigue para adelante y no lo admitió. Me dice, ya veré yo de oficio si digo alguna cláusula abusiva, que bueno, no puse ninguna. Lo estimó en su totalidad y está pelado, pero bueno, salvo este caso puntual de esta jueza puntual, todo el resto lo han aceptado. Pero es que, ¿veis? Los órganos especiales, los juzgados especiales que han puesto uno por provincia, son cláusulas solo y gastos de constitución. No, todas. De todas formas, aquí se plantea demanda reconvencional a continuación de la contestación a la demanda en un procedimiento ordinario, te lo admite el juzgado, aunque no sea en Madrid Capital, que son especialistas de eso, aunque sea de poblaciones limítrofes, te lo admite y el banco se opone a la demanda reconvencional. Y aquí no, se opone a las cláusulas que no son abusivas, no a la demanda reconvencional. La demanda reconvencional la acepta el banco, no se queja.
No se queja de que la demanda de hacer la reconvención. Ellos hacen la alegación diciendo que las cláusulas no son abusivas. No, hacen la constitución normal, no impugnan nada. La entidad financiera, todas, si tenemos creo que 8 o 9 ya van, excepto esta de Gabá, la aceptan todas las entidades financieras, no impugnan la reconvención. Ellos hacen su contestación a decir que esas cláusulas no son abusivas, que según ellos son ajustas de derecho. Pero lo mismo que pasa con los especializados, el banco obviamente algo tiene que decir. Pero son mal llamados cláusulas suelo, lo especializado es para todo. Es de un préstamo hipotecario, porque yo pongo todas las cláusulas y se contesta sobre todas. Eso es la cesión del crédito. Que la cesión del crédito del 50 Barcelona me lo da abusivo, que es el que más lejos ha llegado, porque me lo da en fraude de ley. O sea, me lo da con la advertencia del fraude de ley que haya cometido el banco. O sea, como que se preparen que si lo hicieron en fraude de ley, ocultárselo a la persona, pues que se le puede reclamar por daños y perjuicios. Es el que más lejos he llegado. Y que en Barcelona tenéis una cosa que se llama Madrid Capital, que son órganos judiciales específicos de ejecuciones hipotecarias. Aquí hay 31, 32. No, sí, también, para las ejecuciones hipotecarias sí que están también los... Habían dicho... No, porque... No, sí que lo que pasa es que el órgano judicial me parece una cuestión operativa. No sé si aquí, pero ya funciona distinto. Caen en cualquier juzgado. Te pueden caer en, por ejemplo, en Vendrell son 8 juzgados. La ejecución hipotecaria puede caer en el 1, en el 2, pero el juez que resuelve es siempre el mismo. No, aquí cae siempre el mismo juzgado. No, ahí cae en cualquiera. Sí, no, pero allá en Cataluña cae en cualquiera, pero el juez que contesta es como los juzgados de familia. No, perdón, el juzgado de familia sería como lo de aquí, que es juzgado especializado. Ahí, caiga en el juego que caiga, el juez que va a contestar es el mismo. Sí. No, o sea, 31, 32. No, porque es pieza separada, la pieza separada. Cuando tú te opones en una ejecución hipotecaria, esa es una pieza separada. Esa pieza separada va al servicio común procesal y contesta el mismo juez. Luego vuelve al juzgado para continuar con todo el resto. Sí, va de cada lado, de cada forma. Bueno. ¿Puedo hacerte una pregunta? En el 1124 dice que el perjudicado puede pedir la rescisión del contrato o el pago de las cuotas impagadas. Dice además que la entidad, aun habiéndole pagado las cuotas, puede pedir la rescisión del contrato. Sí. ¿Cuál es la rescisión del contrato? Siempre y cuando tenga claro que no le van a pagar la totalidad de las cuotas indebidas. Claro, pero hay reciprocidad en el 1124. Si tú al banco no le queda ninguna obligación, tú como persona no lo puedes utilizar, por lo tanto ese artículo no se puede utilizar para tú y reclamarte una deuda. La pregunta sería, ¿entonces puede utilizar la vivienda? ¿Puede? ¿Utilizar la vivienda como parte de ese pago o no? ¿Cómo utilizar la vivienda como parte del pago? Sí, él está pidiendo pagar unas cuotas indebidas. Sí. Vale, y yo digo que no afronto las cuotas indebidas porque no tengo el remanente para pagar. ¿Puede tirar de la vivienda o no? Y si continúa adelante, Él claro. me está reclamando unas cuotas. Sí, por supuesto, sí, claro. Claro, y ahí dice, el 1124, que si es perjudicado puede pedirme la rescisión del contrato. ¿Qué significa exactamente? ¿Que le tengo que devolver el dinero inicial o que se quedan con la vivienda? Dentro del procedimiento ordinario, en realidad aún no se sabe lo que va a pasar porque creo que sentencia firme no hay prácticamente ninguna. En este sentido, vamos a ver, son otras las diferencias. Que el procedimiento ordinario. Supongamos que un juez dice que sí, que aplica el 1124, que él lo ve correcto porque en el Supremo alguna sentencia dijo que corresponde y te reclama la totalidad. Una vez que queda firme esa sentencia, si se apeló o no se apeló, pero una vez que está firme, la importancia es la firme, tú tienes 20 días voluntarios para pagar. Por sentencia, por procedimiento tienes 20 días. Pero ahí hay un detalle, que en cuanto hay sentencia, la hipoteca no existe más. Porque un juez la dio por resuelta. Si la dio por resuelta, no existe más. Si no existe más, yo entiendo que debería de levantarse del registro de la propiedad. La hipoteca debería eliminarse. Tu casa sigue a tu nombre, no hablo y vamos con calma. Porque después se puede dar malinterpretación y no quiero que suceda. Tú tienes una deuda con el banco, digamos número redondo, 200.000 euros. Pero es una deuda personal. Porque la hipoteca no existe más. Esa es la diferencia con la ejecución hipotecaria. Que aquí te van a quitar la casa, la valija, y se van a cargar todo lo que sea antes de que haya sentencia. Mediante autos. Que los autos no son cosas firmes, no son cosas juzgadas. En una sentencia es firme. Si es firme y un juez dice
En ese momento dice, la hipoteca la doy por resuelta. Resuelta significa finalizada. No existe. Si no existe, por lógica, el banco tiene que ir al día siguiente al registro de propiedad y ventilarla. La casa queda a tu nombre libre de cargas. Tú sigues debiendo 200.000 euros. Espera. Con eso no estoy diciendo salir a vender la casa porque eso es un delito de alzamiento de bienes y luego el dinero no aparece. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuestiones jurídicas. ¿Sí? Entonces, si no pagas, tienes que esperar a que suceda, a ver que haya sentencia. Si tienes sentencia respecto al 1101 o del 1124. Si te reclaman la totalidad o una parte. Vale, y ahora ya me reclaman que ejecute. ¿Cómo ejecutan esos 200.000? ¿Pero tú qué tienes? ¿Procedimiento ordinario o ejecución hipotecaria? Yo de momento no tengo nada. Pues espera que Pero tengas mucho camino por Va a delante. caer ordinario en base al 1124, que es lo que amenaza CaixaBank. Vale, pero es probable. Pero es que yo además entiendo también que para hacer eso mi contrato tiene que estar conforme a ley, porque mi contrato, por ejemplo, está en ley. Tengo una cláusula multidivisas que incluso el Tribunal Supremo en noviembre del año Bueno, pasado pero eso, dijo, entonces tú tendrías que hacer una reconvención, lo que hablé yo, una reconvención, poner todo eso, calcular cuánto dinero se cobró de más y eso se tendría que descontar de la deuda. Correcto. Y después hay que ver si se ha admitido el 1124 por la totalidad de la deuda o el 1101 solo por lo que debes. Pero ya es anticiparse. Ellos hablan de rescisión de contrato en base a... Sí, claro que ellos van a hablar de lo que sea, después de un juzgado lo que determine. Claro, no, pero yo que no tenía muy claro era, una vez ejecutado y habiendo sentencia diciéndome, usted debe 200.000 euros, mis casas, que encima son dos, quedan liberadas. Yo ahora, ¿cómo me ejecuta la sentencia? ¿Cómo tengo yo que aplicar esos 200.000? Vale, pasan, tú no tienes que aplicar nada. Pasan los 20 días voluntarios de pago. Si te han reclamado 200.000 euros, obviamente no lo vas a tener. Pues pasan los 20 días, el banco tiene que hacer un nuevo procedimiento que es ejecución de sentencia. Es un nuevo juicio y se puede tardar otros 2 años. Y en esa ejecución de sentencia hay que ver que se embarga. Normalmente va a terminar siendo la vivienda, pero bueno, pero estamos hablando que no está todo el mismo procedimiento. Pasan a ser 2 procedimientos en esos distintos. plazos uno puede vender la vivienda. Venderla sí, Imagina que porque yo podría pagar sí. la deuda con una vivienda. Claro, espera. Esas son diferencias. Ya te he hablado de Sí, pero de sí. bienes. Alzamiento de bienes es, por ejemplo, tú tienes la casa limpia, ¿sí? Porque tú le dices al banco, tú ahora me la quitas del registro de la propiedad, porque un juez a ti te dijo que esta hipoteca no existe más. Porque si no, no le puedes reclamar la totalidad si no está finalizada. Bien, la casa está a mi nombre y libre de cargas. 200.000. Yo la vendo por 220.000. ¿Sí? Pero tú le debías 200.000 al banco. El día que el banco te reclame y tú pones los 200.000 en efectivo, no hay alzamiento de bienes. Se permite ir cambiando los bienes, no de hacerlos desaparecer. Sí, ¿Me entiendes? Estamos hablando que tú, en el momento en el que se reclame esa cantidad de dinero, esa cantidad de dinero existe, está. Es una diferencia respecto a favor de la gente, depende cada caso, porque hay familias que una casa que va hoy en día vale 100.000, debe 300.000, porque ha pasado, porque la han superinflado, porque la han rehipotecado al 200%, pues no. Pero hay familias que a lo mejor, casas grandes, vendieron otra en una hipoteca puente y a lo mejor le faltaba pagar 150.000 y la casa está tasada en 300.000. Si tú dejas que te la subasten, te van a quitar todo. Ahora bien, si en ese momento la puedes vender, la vendes bien y sobra, y a lo mejor te sobra un poco de dinero. Sí, el problema es la divisa. Ya, pues entonces ahí se reclamará. Bueno, esto yo ya venía en la... Claro, ese es el problema. Le explico. Esto que venía comentando cuando se hizo lo de la 500 por 20, el aniversario, yo la primera vez comenté que esto de sacarlo del registro de la propiedad, porque eso estábamos con el gallego, lo comenté porque fue una idea que a mí se me ocurrió diciendo, aplicó la lógica lo tienen que sacar. Bien. Pasó que ahora Bankia empieza a presentar unas medidas coetáneas. ¿Sí? Es una cosa nueva que otra también habrán agarrado la ley de enjuiciamiento civil, un abogado que está aburrido y habrá dicho, pues ahora qué hago. Vamos a hacer algo más para tocar las pelotas. Y presentan un nuevo juicio. O sea, a muchos les puede sonar, para que entiendan la analogía, un divorcio. Quien se haya divorciado y tenga hijos menores, tienen que haber escuchado seguramente unas medidas provisionales. Es decir, mientras salga la sentencia, hacemos una mini vista, un juicio rápido para poner una pensión de alimentos. Eso se llama cautelares, que son en realidad coetáneas. Medidas coetáneas son ahí, hasta que esté el juicio. Bueno, Bankia está haciendo esas coetáneas, pero ¿qué pide? No pide un divorcio. Pide
que se inscriba en el registro de la propiedad que hay un juicio. Sí, para que no pase lo que yo estoy diciendo. No lo he visto. O sea, lo están presentando que no haya juicio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también uno me puede preguntar, ¿se puede hacer? Sí, el banco puede hacerlo. O sea, uno puede hacer juicio lo que quiera, podemos denunciar que hay marciano enfrente. Otra cosa es que ganemos, otra cosa es que nos den la razón. ¿Sí? Entonces, en esto, ahí pasa el banco de una ejecución hipotecaria que era un pleito a 4, que son las coetáneas, juicio ordinario, audiencia previa y vista principal. Luego, si no se paga, ejecución de sentencia. O sea, realmente el banco no van a parar en el afán de conseguir las propiedades del dinero o de recuperar. Pues si de uno pasamos a 4 y siguen como si nada. Bien, en el de las medidas coetáneas, porque esto no se da en muchos casos, y el primero que empieza es Bankia, quieren asegurarse que la gente no las venda, por esto que estamos hablando. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos dentro ya hablamos bien en hipotecario, dejemos los divorcios. Esto de hacer asientos provisionales en el registro de la propiedad, esto es un derecho comparado, esto lo copia España en 1861, que viene del derecho alemán. Poder hacer asientos provisionales en el registro de la propiedad. Obviamente tiene una caducidad de 4 años, el pleito habrá pasado antes. Pero, si bien el registro de la propiedad tiene bastante abierto cuáles son los motivos en que uno puede inscribir, estamos hablando de derechos reales. Derechos reales son las hipotecas. Esto es más bien, hasta ahora, porque era más bien característico, por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer acá un anfiteatro y hay que expropiar un montón de zonas de aquí. Entonces, esas expropiaciones de ese complejo urbanístico, lo que fuera, esas son cuestiones que se iban apuntando para que se sepa, para que tenga publicidad, que si luego yo quiero vender mi casa, que quien la compre sepa que está dentro de un plan de reordenamiento urbanístico. O podemos citar de nuevo los Ruiz Mateo, total, tienen más delito que otra cosa. Por ejemplo, ¿cuándo pongo yo que alguien me debe un dinero o me puede deber? No están escuchando tampoco. No, tampoco. No sé, los Ruiz Mateo podían tener un palacete por ahí pagado, pero claro, luego tienen deudas por todos lados. Antes que vendan esta, que está libre de cargas, pues como sé que es probable que gane este juicio, le pido al registro de la propiedad, mediante un juez, que apunte que hay juicios pendientes, para que un comprador de buena fe, un tercero, no la compre. ¿Sí? Es más característico de esos casos. Aquí, nosotros, en el registro de la propiedad, ya no figura que hay una hipoteca. O sea, si uno va a comprar una casa, tú, por ejemplo, ahora la vendes, tienes un juicio, quien compre al menos sabrá que hay una hipoteca. Quien a ti te pague, y en la hipoteca sale al día de hoy cuánto te falta amortizar. Si te falta 200.000, tu casa vale 250.000 y tú la vendes, lo lógico es que te den 50.000 y que quien la compra se haga cargo de la hipoteca. Es raro que una persona te dé 250.000 y a su vez pague luego 200.000 de hipoteca. O sea, eso es innecesario, pero bueno, el registro de la propiedad lo permitiría en principio. Pero, como eso se hace, no es que va la entidad financiera, por ejemplo el BBVA, no va al registro de la propiedad y dice, apuntame que le hice juicio, es mediante un juez. Si es mediante un juez, hay que utilizar la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil, para poder adoptar medidas de esta naturaleza cautelares, tiene unos requisitos. ¿Sí? Esos requisitos son que esta medida se tomaría para impedir que si yo gano en mi sentencia como banco, la otra persona, impedir que yo pueda obtener el fin. Es decir, si se me debe dinero, poder cobrarlo, que no tenga ninguna interrupción. Claro, aquí eso no pasaría. Porque el derecho ya está, la hipoteca ya existe en el registro de la propiedad. Entonces, un juez no podría permitir, porque la ley de enjuiciamiento civil no lo permitiría, esa medida cautelar. O mientras no exista una medida menos gravosa para la persona. Es que la hipoteca está. Entonces, si vamos a lo que es el derecho en sí, los bancos, las entidades financieras, van probando a ver qué les va sucediendo. Yo hablé, pues yo en Tarragona no es tan grande, el especializado es uno solo, que es el número 8, y no sé por qué siempre que voy, Bankia en Tarragona tiene montones de pleitos y siempre estoy con el mismo abogado.
Y siempre le cae el mismo. Y entonces le pregunté, le digo, ¿y acá ustedes de Bankia de qué va con esto de las cautelares? Y me contestó, hemos presentado 4 y hemos perdido las 4. Y yo creo que están probando, o sea, perdido de que un juez admita de que se pueda inscribir. Dice que se ve que van probando. Bueno, en principio no se está aceptando, supongo que es algo que no tiene mucho recorrido. Pero bueno, la idea es de que sepáis que los bancos no se quedan quietos, van probando lo que sea. Sí, van probando. Pero bueno, y nosotros también, porque es una eso mismo que está diciendo Andrés, lo podemos hacer nosotros. La gestión que hice la semana pasada sobre el tema de la titulización y los registros, lo hice en los registros y me dijeron que es una especie de lo que habla de medidas coetáneas o cautelares, es que si le llevan la escritura de constitución del fondo de titulización y el testimonio notarial parcial de que tu préstamo está en ese fondo de titulización, ellos te lo ponen en las cargas como que ya no es el acreedor la entidad financiera, sino que es ese fondo. Claro, porque hace unos meses que se cambió. Y Antes que se. estuve en varios fondos, en varios registros y me dijeron que se tenía. Sí, hace unos meses que se cambió antes que lo echaran a Rajoy o se fuera voluntariamente. No, o sea, a Rajoy lo echaron. El Partido Popular, porque el que estaba en el gobierno, cambia eso y hace unos meses, creo que hace un año que ya el registro de la propiedad acepta que personas carentes de personalidad jurídica, o sea, en concreto los fondos de titulización se pueden inscribir en el registro de la propiedad. Hace un tiempo que ya eso está permitido. ¿Qué pasa si se extingue el fondo después de haberlo anotado en el registro de la propiedad? No sé, como si desaparece la sociedad. Claro. ¿Vuelve a quedar el banco o no? Si lo recompra el banco, y si no queda nadie extinguido, claro, vuelve al banco. El banco queda. Claro. Quiero comentar, bueno, lástima que no está Milton, que estuvo ayer más de un año, estuvo de oyente, en el juicio era contra CaixaBank. Un ordinario, yo puse la reconvención, puse toda la cláusula, puse sesión del crédito. Pues yo pongo siempre la sesión del crédito, la titulización, la carta que mandé al Banco de España, yo lo pongo todo. Total, más vale que sobre ninguno que falte. Y la abogada, pero no lo había encontrado, o sea, la CaixaBank está complicado para encontrar el fondo. O sea, pues, no, hay algunas, o sea, si tú buscas tú puedes encontrar la de mí, tú buscas la tuya que no la vas a encontrar. Tiene pocos vigentes, porque lo liquidó en el 2012. Pero bueno, ¿qué fallo comete la abogada? La abogada de la Caixa, yo hablé de eso y entonces el juez dice, bueno, primero puedes estar hablando de fútbol, estaba aburrido el juez, tras 3 horas de PD y puedes hablando del mundial, pero bueno, pasamos al mundial. Sí, porque al juez no le va a decir nada, si quiere hablar, pues que hable. Pasamos al mundial. Y dice, veo que hay excepciones procesales. Digo, sí, yo hablo de la sesión del posible falta de legitimación activa si es que estuviera titulizada, porque no lo sé. Y dice la abogada, sí que está titulizado. Entonces le digo al juez, bueno, digo, yo no tengo el documento, pero si la parte contraria, la adversa, dice que está titulizada, así que pido la falta de legitimación. Y si fueras, ¿y el resto? Sí. En mi caso, nosotros lo negamos, la entidad lo niega, a la vez que aporta un certificado de la Caixa diciendo que sí, que está titulizada. Sí. Y la jueza se lo pasa y pasa del certificado de la Caixa diciendo que está titulizada. O sea, que es un tema de libre albedrío. Como Sí, por ahí. pero que esta señora tiene la carta de la Caixa que le dice que no está titulizado. Claro, se lo preguntó, la Caixa le contestó que no. En mi caso, Al revés. la abogada dice que no. Y la Caixa que sí. y la propia abogada de la Caixa dice que no, pero aporta un certificado que dice que sí. Pero bueno, esta abogada dijo que está titulizada. Una cosa es que estuviese titulizado, o sea, que se titulizó en un fondo, ya sea FTA o FTH, y otra cosa es que ya esté liquidado y extinguido y por lo tanto ya haya dejado de estar titulizado. No entro en eso siquiera. Ya tan lejos no llegó. Hay jueces que pasan. Y después encima dice la abogada que como es un fondo de esto carente, pues no se puede inscribir. Entonces le dije lo mismo, que está desactualizada la abogada de la Caixa, porque hace meses que sí que se puede, o sea, no estaba muy preparada. Pero bueno, cometió el fallo de dármelo por hecho. Siempre y si lo dice ahí, se lamenta. siempre y cuando un fondo inscribe o una entidad financiera en una subasta cede un inmueble a un fondo, significa que ese préstamo está titulizado, porque los fondos de titulización evidentemente no pueden tener más inmuebles que de los préstamos, claro. nada más. No pueden coger más inmuebles que lo de los préstamos que están titulizados en su
Bueno, y en los ordinarios lo que hace el BBVA, ya te traen directamente yo ante notario que está titulizado. O sea, un notario firma, pues ya tengo la del BBVA, es que cada banco hace, me traen una hojita que dice, o sea, quieren mostrar transparencia. Dice, mire, ya lo tenemos nosotros la titulización. Acá hay un notario que ha firmado que en el CD tal, en la página tal, el préstamo tal, es este. Y lo certificamos ante notario que está titulizado. Manda huevo. O sea, ya me traen ellos la hojita ante notario original que está titulizado. Y traen copia para todo el mundo. Hay un problema que se va a hablar en el Movimiento Corriente del Este. En la de Pueblo de Vivienda. Que es el tema de el artículo, el Real Decreto 2009. ¿Cuál es el artículo? No, exactamente, que dice que la entidad emisora puede estar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Y todos los jueces consideran, bueno, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría, consideran que la entidad emisora es la entidad financiera, el banco, la caja. Y no es cierto. No, es porque el fondo. Claro, es el fondo que da es el fondo. Tú te coges las cédulas. os cogéis las escrituras de constitución de los fondos de titulización y os vais al rosario al final y pone cedente y te viene CaixaBank, BBVA, Santander, o sea, emisor y te pone el nombre del fondo. El emisor no es lo mismo en emisión de participaciones hipotecarias, que está la entidad financiera, la emisión y el inversor final, el que compra la partida, que en una titulización que está el banco, la sociedad gestora, el fondo y el bonista. No es lo mismo. Aquí el cedente es la entidad financiera, no la entidad emisora. La entidad emisora es el fondo de titulización. En todo caso, se podría decir que podría ser la sociedad gestora, pues, o la sociedad gestora o el fondo de titulización. Por lo tanto, cuando el artículo se hace referencia a eso, en un fondo de titulización, hace referencia al fondo de titulización o a la sociedad gestora. En ningún caso a la entidad financiera. Por lo tanto, la entidad financiera es un fraude lo que están haciendo. No puede estar ejecución de un préstamo o un crédito con garantía hipotecaria que esté titulizado. No pueden hacerlo. Es un fraude procesal que están haciendo los jueces. Ya, pero el problema es que un juez le dé la razón. Ya. Es que ese es el problema. Sí, pero por eso hay que placa. Andrés, antes de seguir avanzando, en el tema de los juicios ordinarios, ¿cabe la posibilidad de recurrirlo? En la apelación, claro, en todos los juicios. Bueno, es que la compañera Asia, que es de Santander, tuvimos el abogado hace 20 meses. Entonces, estaba el abogado un poco perdido. Nosotros insistimos que había una posibilidad de recurrir esto. Y dijo, pues si lo digo otros, yo voy a hacerlo como estime conveniente. No sé en qué términos ha hecho la apelación, el recurso lo ha presentado ya y pone a pedirán algo. Me figuro que ella tendrá ya la documentación o tendrá el trámite ahí y después el problema con estos ella temas. lo que dice, lo que propone al abogado, es que ella no quiere salir del procedimiento de ejecución hipotecaria. O sea que eso no vale. Lo que dice el banco que debe 200.000 pesetas de la ejecución hipotecaria y luego le reclama 32.000, por decirlo así a raíces, dice que no está. Ella no quiere salir del procedimiento ejecutivo y que eso no lo estima. Y el abogado va a hacer ese recurso, que en este término jurídico lo va a hacer, diciendo que no admite la reclamación parcial por esta vía ordinaria y que se acoge a la demanda hipotecaria que está en el caso. No se sabe la respuesta. ¿Pero ha puesto los dos procedimientos? Hay uno primero. Todos tenemos la ejecución hipotecaria. Pero todos no. No, ahora ya directamente están presentando ordinario. Bueno, lo que te digo, pero casi todos los de Santander, el estudio y alguno más, han recibido cartas reclamándole las cantidades pendientes, las cuotas que no Vale, cartas, no juicio, cartas. Claro. Vale. Pero ya Santander ya Sí, siempre pone que reclama la totalidad, eso sí. ha instado la demanda. Entonces, claro, al instar la demanda, el abogado va a presentar el recurso y todo que no se sale del procedimiento. O sea, que el ordinario no lo contempla. Que hará una ejecución. Exactamente. Bueno, hasta que no lo reciban, pues no se puede saber. Hay que esperar a recibirlo. Me refiero a que a lo mejor hay posibilidades de aplicar por ahí. No Claro. simplemente decir, bueno, te doy 20.000 euros por un lado
Y luego 18.000 euros por otro. El otro día Milton comentaba que ya había visto algunos casos en los que el Santander desiste de la ejecución hipotecaria, admite las costas que eso pueda significar para reiniciar Con con el la ordinario. vía ordinaria. Claro. Sí, pues sí. Pero es que un ordinario, yo lo veo, ahora Andrés, tiene sus pros y sus contras todo. O sea, el procedimiento de ejecución hipotecaria está muy capado, porque es a través de autos. Claro. Entonces, segunda instancia, ya te quedas. Claro. Pero el procedimiento ordinario no. porque No, son tiene que haber sentencias. sentencia sí o sí. Por lo tanto, al Claro. haber sentencia, tienes abierta la puerta de impugnación por infracción procesal de la casación ante el Tribunal Claro. Suprema, cosa que la ejecución hipotecaria no tienes. No, por eso decía. No hay que esperar a ver qué resulta ahí. Alargas en la historia. Pero bueno, la ejecución hipotecaria seguirá existiendo, porque lo que van firmando las nuevas a partir del 2015, que han cambiado algunas cláusulas, porque el que les va a ellos como anillo al dedo es la ejecución hipotecaria, no el ordinario. Por eso ahora están cambiando como se están dando las hipotecas. Y hay muchos que además declaran que sea nulo el procedimiento ordinario, porque a través del procedimiento ordinario no puedes encargar, no puedes aplicar el apartado 3 del 693. Ah, no, si yo lo dejo también como excepción procesal. Ah, no puso caso. Siempre, bueno, eso ya lo pongo en todos, o sea, Sí, yo sí, pongo pero la se puede. legitimación y lo que dices tú. Porque no puedes O sea, hacerlo, claro, porque solamente en está- las ejecuciones. Yo Antes de la pongo- subasta, si pone... Tú hablas de la ley 1/2013, de la... ¿Cómo es? Lo del beneficio del deudor hipotecario, eso que salió un día a la Soraya, un consejo de ministros, Soraya Sánchez Sí, María, un día me salió diciendo que la puta mierda, porque lo que aprobó ahí es vergonzoso. Sí, por ejemplo, aprobó, una de las cosas que dice es que tú, si escribes a boli lo que el notario te dicta, no es abusivo. Me viene uno del BBVA, un hombre de 80 años, con la cláusula suelo al 0%, por la duda le digo, ¿tú entendiste? Yo qué voy a entender ahí si yo apenas escribía lo que me decía el notario. Pues bueno, eso en esa misma hay un apartado, siempre nos crujen. Siempre que dicen que no van a dar algo, vale, qué bonito y nos crujen. Y está lo que dices tú, que no corren los intereses durante dura la ejecución, No, los no. intereses de En los los apartados legales. o sea, quiero decir, Sí, mientras que una por ejecución- eso, no corren los intereses del legal durante dura el procedimiento, se paralizan y hasta último momento, si tú pagas todo lo que debes, enerva la acción y sigue estando de aquí. Vale. se archiva el procedimiento. Yo lo que agarré, Paga esa para- vergüenza para- del Real Decreto, en los primeros ordinarios yo pongo como excepción, uno, que tiene el procedimiento especial, que existe la ley 1 del 2013, luego, si está titulizado en el caso de BBVA, que se anticipa, que de lo que venían de Cataluña Bank, pongo todo eso y después dice que el banco puede elegir el procedimiento que quiera. O sea, ya me quedó ahí de relleno, pero que no hace ni caso. Falta. Ya, pero que también es injusto, porque en Sí, realidad, claro que sí, pero sí eso queda. que aprueba el Partido Popular a favor de los bancos, porque en realidad es a favor de los bancos, Sí. es un 1% a favor de la gente. Cogí ese 1% que acá te favorece, Como siempre. no hacen ni caso. Bueno, vamos a ver, es que llevo ya 6 abogados, entonces esto, no sé, una casa, me otorgan un crédito hipotecario, me hacen que mi hija, que es la única que tengo, pues avale el crédito hipotecario. Bueno, tuve que pagar 5 años los intereses. Me prometieron que una vez que pagase los intereses, que ya me hacían una hipoteca a largo plazo. Vale. Llegó un momento que yo acabé de pagar 30.000 euros de los 5 años y entonces me dicen que ni hablar, que ahora entramos en la nueva fase y que se me convierte a mí en 1.600 el tema de la casa, que eran 125.000 euros. Bueno, yo me niego, total, que juicio, se quedan con la casa, con los 30.000 euros y resulta que ahora me cargan unos intereses de 70.000 euros. Y a la hija, como no hemos podido pagarlo, le han embargado la nómina, así con todo el morro. Mi hija tiene de su padre una casita en un pueblo que se la ofrecimos porque no tenía cargas de nada y no la han querido. Han querido dinero fresco, han ido a por el... Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo ya no sé si irme, no sé, a la Patagonia a buscar un abogado. Mira, es que muchas veces no depende el abogado. Voy a contar un caso. Bueno, pues yo llevo una anécdota, puedo contar de todos los colores. Sí. Una vez me ve una persona que, año 89, tiene una ejecución hipotecaria en Madrid, vivían ahora allá en Castel de Fels, y ya están
pensionistas, y hipoteca, esta la ejecución 1989, Madrid, pero 1989. Él pensó que terminaba de pagar la mochila que le quedaba y le siguen embargando otros 8.000 euros, que son los 8.000 euros. Las costas procesales. Entonces, espera, escúchame. Espera. Déjame hablar y te voy a explicar. Este caso, conocí a una periodista, sale en televisión, lo sacamos en el canal local, sale en TV3 y viene Telecinco. Me llama Telecinco para cubrir la noticia y al día siguiente dice, bueno, vamos para la mañana siguiente. Cuando llega el reportero de Telecinco dice, mira, ya está solucionado, porque obviamente Telecinco le tiene que preguntar al BBVA porque hace publicidad. Si hay una noticia en contra del BBVA, le tenemos que preguntar. Obviamente ya recibirán el burofax y le condenan toda la deuda y estos 2 meses que le condenan. No, que sí. Que sí. Vamos a grabar la noticia porque sí, porque estamos aburridos. Pero que sepáis que en una semana recibiría el burofax y está todo perdonado. Esperá. Te queremos totalmente. 1983. Préstamo personal. Habían puesto un taller. Les va mal. 1983, al día de hoy están embargando. 1983. 6 años antes de la caída del muro de Berlín. La demanda original estaba a máquina de escribir. ¿Sí? Le reclamaban ahora los intereses de estos años que daba 50.000 euros. Lo cojo, lo miro y digo, ¿cómo puede ser? Digo, por ejemplo, aplicaban un año, hasta 1983 a 1989 el interés legal del dinero más al 2% estaba correcto. 1989 a 2017 siempre tenía un 1,50 de más, un 1,30, un 1,80, o sea, era el 5 más el 2 más un 1,70, pues era una vergüenza. Hago la oposición, pongo todo eso año por año lo que se tendría que aplicar. El banco reconoce que sí que tuvo pagos parciales, pero el capital queda inalterado. Pues vamos a juicio, se lo digo a la jueza. La jueza le pregunta porque un BBVA también, le pregunta al abogado del BBVA, ¿y usted cómo lo calcularon? Dice, nosotros tenemos un programa informático, apretamos el botón, ponemos y sale. Sí. Vale, pero yo tengo el BOE, porque cada año no hace falta ni que lo traiga porque está puesto. ¿Qué hizo la jueza? Ni puto caso. Estimado totalmente y condenado en contra de la familia. O sea, muchas veces depende del juez, no depende del abogado. Un juez que te estoy diciendo que el BOE dice que es el 3%, o el 3,50 es el 3,50 más 2, el 5,50. Compáralo. Pero ¿cómo puede ser que se queden con 30.000 con la pero no te estoy explicando que y muchas veces... 70.000 Pero que muchas veces depende de un juez. Entiendo, pero es que Y esta familia me dice, ¿qué hacemos? ¿Recurrimos? Le digo, tienen 80 años. Dice, ¿qué va a recurrir? Que podamos bajar 50.000 a 30.000 si igual no te lo van a cobrar. Pero si eso es una cuestión de dignidad, decirle, en 1983 cortarla un poco ya el BBVA. Aún así, el abogado dijo, usamos un programa informático. Y yo fui con el BOE. Y mostrado que estaban cobrando de más. Y mostró que aunque sea que le hayan cobrado 300 euros. Pues no me dejes los 18.000 euros inalterados. Bájalos. Nada. Desestimado totalmente. En un párrafo. O sea, muchas veces depende del juez. Una jueza de Barcelona. El juzgado 3 de Barcelona me hizo eso. ¿Y qué hacemos? Es que muchas veces, ya te digo, depende de cómo van siendo los juzgados. Entonces solamente es insistir. Yo quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que más beneficia en todo caso en la ejecución? ¿La ejecución que venimos teniendo la mayoría de los que estamos aquí o la nueva de los ordinarios? Yo para mí, si hubiera balista, conviene el ordinario. ¿Por qué? Porque en la ejecución a la balista te lo cargas dentro. Volvemos otra vez. Si hay un ordinario con una sentencia, y eso deja de ser una deuda real. Pasa a ser una deuda personal. Entonces, si esa hipoteca no existe más, el avalista desaparece automáticamente. Es mi interpretación. Y cuando la casa está puesta ahí como garantía hipotecaria con una parte del préstamo, no se va a beneficiar en nada. ¿De la balista estamos hablando o de la misma casa? De la misma casa. No, bueno, la misma casa está siempre. No, es que por ejemplo, el aval hipotecante. Vale. Habría que estudiarlo y puede ser también que se pueda sacar. Porque bueno, sí, también saldría, porque la deuda es personal. Claro, exactamente. La deuda personal es personal de la parte prestataria de la que hace mal. La parte prestataria, a quien se le ha concedido el préstamo, el crédito, la financiación. La pregunta respecto de qué conviene más es que Debe es ser el banco el que toma la iniciativa. Sí, además. La cosa es que a la iniciativa... No, yo sé que el banco es el que decide cómo nos va a demandar, pero yo a lo que voy es, ¿qué es lo que más beneficia?
Depende de cada caso. De cada caso. De cada circunstancia. Hay circunstancias que le va a convenir uno y circunstancias que le convendría al otro. Pero resulta que el banco ha hecho la que no me conviene. Puede Pues ser. hay que pelearla. O hace las dos. Si sale mal una, van con la otra. Eso está claro. Claro, porque en las escrituras firman en el préstamo los tres, tanto el hipotecante como el hipotecado. O sea, que Pero al transformarse en préstamo personal, en deuda personal, todo aquel al que no se le ha concedido la financiación debería salir. Debería, claro. Debería salir. Y eso es lo que hay que luchar. Hipotecante, Al menos para salvar a los avalistas. avalista, lo que sea. El que se queda en la parte prestataria. Que eso se da en muchos casos cuando los padres avalaban a los hijos, que muchas veces se han cargado a las dos, pero pues al menos Es salvar como el todo caso lo que se tuyo, pueda. pero Sí. Ana Juanita. No, es por eso estaba preguntando, yo soy avalista hipotecante. Claro. Nos hicieron firmar y la escritura pone que debemos responder los tres, porque si no se llevan las dos casas. Claro, pero si fuera un ordinario, tú tendrías que quedarte a salvo. O al menos eso es el abogado que tenía yo, le tiene que decir que discuta ese tema. El banco va a ir contra todo, el tema de uno oponerse. Cuanto más haya para un banco, mucho mejor. ¿Sí, sí? Pero dicho hay una cosa Más pilla, más pilla. que puede parecer al escucharla como normal, pero realmente es complicada y tiene que ver con, según el juez que te toque, Eso sí. claro, no, la justicia debería ser una sola, tiene su letra, tendría su espíritu, pero no es posible entender que pueda haber decisiones tan dispares y tan disparatadas. Y es difícil de comprender que esto no sea algo que sea ampliamente, sobradamente conocido por aquellos que tienen la función de ordenar la administración de la justicia y aquellos que tienen la obligación de que las leyes sean lo más ajustadas a la problemática que hay que resolver, ¿no? Entonces ahí estamos en la que ahora mismo hay que acometer, que es la de tratar de forzar a que los que gobiernan ahora, junto con los que estaban en la oposición, para controlar lo legislado, más los que gobernaban antes, es un momento clave para presionar con determinadas cuestiones. Pero hay un apartado que es lo que yo llamo la manada general del Poder Judicial, porque es que esto realmente es una manada, tal como está estructurado, solo que esta violación es una violación brutal, sistemática, general, de los derechos de las personas en muchos aspectos, pero en este que tiene que ver con el hecho de haber acometido un proyecto de vida con la consecuencia, o sea, con la necesidad de comernos una deuda para poder tener una casa, más luego la crisis, no puede pasar desapercibido todo esto, incluso para esta realidad que es la que ordena el tema. Ahora, ¿cómo llegar al Poder Judicial para hacer ver que no es posible que un juez diga una cosa y sea flagrante que no se ajusta a la ley? Otro que tiene el matiz de que se puede ajustar, pero es dispar con el de la puerta de al lado o incluso consigo mismo en la sucesión de decisiones que toma según sea un caso, sea otro, ¿no? Entonces, la finalidad de este taller es conocer esto que está ocurriendo con estas dos cuestiones que, con arreglo a las circunstancias, podrá ser mejor o peor, pero requiere de ¿qué? De que el afectado sea capaz de darse cuenta de ello y el abogado que tiene al lado muchas veces se enfrente, literalmente, porque te toca por el turno de oficio, pues tal. Entonces es una situación muy complicada que requiere, además de una continua formación, como se trata con esta iniciativa, y una toma de actuaciones ya clara, como venimos haciendo hace tiempo. Esto que hoy estamos tratando, en sus consecuencias, la barbaridad de la violación de los derechos de las personas por los togados jueces, pasando incluso ahora de la responsabilidad de los abogados, que no sabiendo no dejan de lado el caso y lo ceden a otros, ¿no? Es algo con lo cual tenemos que tratar de sentarnos y antes de que llegares en el turno de información, comentaba lo difícil que ha sido a con quienes nos hemos sentado, abogados, o sea, jueza del Consejo General del Poder Judicial, el máximo responsable político, ahora ministra de Defensa, la reacción cuando le hemos comentado estas cosas amablemente, pero con datos contundentes, ha sido, y claro, decir, si el sector progresista
hace así, cuando haces comentarios respecto de lo que pasa en los juzgados y tal, pues complicado, complicado. Entonces, en la parte que toca ir viendo todo esto, más lo que podemos ampliar con lo que se va a llevar a cabo en el Foro de la Vivienda mañana, si queda tiempo, después del lanzamiento que está previsto a las 10, se entregarán los papeles de la Federación Vivienda en Lucha en el Ministerio del Interior. El día 7 se seguirá poniendo en común estas cuestiones en Barcelona, pero quedan unos meses como muy intensos porque hay que aprovechar el cambio de ciclo político. Pero el cambio de ciclo político no es que los que estaban en Moncloa unos ahora sean otros, no, es que hay que afrontar los problemas de verdad, y este problema es tan dramático que las cifras que luego se derivan de ello, la gente que se suicida porque no tiene capacidad de respuesta a la situación económica frente al hecho de que además nadie le puede informar, o cuando alguien le informa se da cuenta que se la ha jugado, a esto hay que buscarle respuestas. No es que la tengan que dar, es que la tenemos que buscar, porque en principio no parece que estén por la labor de hablar de estas cuestiones. Me descojonaba hace un rato con lo que me has mandado, porque me ha dado tiempo a verme de epígrafe, la Fundación Felipe Felipe González, FFG. No sé cuántas eran, bueno, 37. me he visto el guión completo y he abierto así un poquito y lo he cerrado, ¿no? Porque realmente es el mundo de Yupi que no es que no haya cuestiones que abordar, que sean útiles, con pequeños hermosos, proponen el cambio de la realidad. Qué cosa más hermosa que la gente pudiera saber cómo evitar que la echen de la casa con una pequeña información. Con una pequeña información. ¿Y a quién le corresponde esa información? A aquellos que ya tienen la capacidad de los altavoces. En este ayuntamiento a la Carmena, en el de Móstoles al otro, en el de Fuenlabrada al otro, en Barcelona a la Colau. Y sin embargo, pues no llega. Entonces, en ese contexto está el hecho de que los bancos, como dice Andrés, prueban. Y como decía Miguel, nosotros tenemos que probar. Pero desde la base de que lo que hacemos aquí, que es machacarnos, y no todos los días, esto por los nuevos, no todos los días el cuerpo está para machacarse, pero es la única fórmula. Es un auténtico escandalazo la arbitrariedad de los órganos judiciales y la discrecionalidad de los magistrados, jueces y letrados. Exagerando. Voy a poner un ejemplo, pero exagerando. Es lo mismo como lo que pasa con el vencimiento anticipado y con otras cosas, lo mismo que puede pasar con una violación. Que una violación llegase a un juzgado y el juez dictase que es punible, y llegase a otro juzgado y dijese que no es punible, y dejase libre al violador. Pues esto es lo mismo, el vencimiento anticipado llega al juzgado y lo considera abusivo o nulo como lo ha puesto en la escritura. Y llega otro juzgado y dice, no es abusivo, no es nulo, y por lo tanto la entidad financiera puede seguir ejecutando a través del vencimiento anticipado. ¿Dónde está ahí la unidad de criterio? No existe, no existe. O sea, es una moneda que tiene la sala y dice, ¿me ha tocado? El 30... ¡Oh! ¿No está la cosa esa que lleva las cartas? Sí, la de Taro. La bolsa de Taro. Algo parecido. Ahora me acuerdo, cuando antes me preguntaba qué procedimiento era mejor, le tenía que preguntar al Milton. Cuando hicimos proceso a la banca, me empecé la última sesión en Madrid, cuando yo lo chincho, él dice que había que hacer procedimiento ordinario. Si lo busca, está. Sí, o sea, ha sido un visionario. Sí. El Milton lo dice hace un año y pico que estamos en proceso a la banca, él dice, yo hablaré de ejecución hipotecaria y él dice lo del procedimiento ordinario. Sí, es que tiene sus pros y sus contras. Ya, pero tiene pros, tiene contras. Sí, claro. Tiene pros. Más que contra, porque de hecho para eso existe el otro procedimiento. Ahora también, mira, es más sumario, la ejecución hipotecaria es más sumario. Montones de comparativos cuando decimos que los bancos son abusivos, los bancos no roban, sí, y el Estado, por ejemplo, Hacienda, ¿cuánto nos cobra cuando nos atrasamos en algo? Ya, ahora cuando nos tienen que devolver, ¿usan el mismo interés? No. Y no nos quejamos. Las plusvalías, el constitucional ha dicho que no, los ayuntamientos la siguen cobrando. A juicio, si quieren, por 500 euros, ¿quién va a juicio? Y ya estamos hablando del Estado, no estamos hablando de un privado, de un capitalista, hablamos del mismo Estado, de los mismos ayuntamientos, que no tienen por qué tener beneficio. No, superávit, beneficio. La misma valía te la cobra, como plusvalía. Sí, pero si no, a juicio, claro, paga un abogado. ¿Para qué? Para reclamar 500 euros, no te da ni para, ¿me entendés lo que te quiero decir? Pero entonces, si el mismo Estado dejamos que nos robe,
porque nos roba Hacienda, nos roban los ayuntamientos. ¿Qué necesidad de seguir cobrando el ayuntamiento? Si lo ha dicho el Constitucional, ¿por qué no respetan la ley? La Carmena lo cobra, la Colau lo cobra, decía, a ver, Carmena, ven para aquí, ¿por qué no respetás al Constitucional? Al de Móstoles, ven para aquí, ¿por qué no respetás al Constitucional? ¿Qué le vamos a pedir a los bancos? Concejal de Hacienda Sánchez Mato, rojo, dice rojo. Oye, que queremos una reunión porque estáis liquidando la plusvalía y tal, igual. Pero de todas formas... ¿Habéis recibido alguna contestación Sánchez Mato? Ya, pero no voy a hacer el abogado del diablo, defendiéndome, ni mucho menos. No. Me faltaba más. Pero el caso es de que ellos no tienen capacidad para ir ciudadano a ciudadano, entonces te cogen y te mandan, me debe usted, vendió una compraventa, aunque fuese una subasta de una ejecución, tal, entonces eres tú quien tienes que llevar escritura de compraventa y por qué se subastó. Y te dice, no, bueno. Da igual. Hay muchos ayuntamientos, da igual, te lo cobran lo mismo. Aunque lo lleves, por eso lo digo. Muchos ayuntamientos Ya veremos en lo que termina. Pero en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, que pasa lo mismo en el de Barcelona, y si pasa en Madrid y Barcelona pasa igual en el de Bilbao, en el de Coruña y en el de Dos Hermanas. Oiga, que queremos sentarnos para hablar de la liquidación de las plusvalías, porque lo mismo que está usted haciendo con Mariana, lo está haciendo con el resto. No, y con todos. Con todos. Y como no puede hacerlo, queremos hablar. Entonces, ¿quién? No es Mariana la que pide una reunión. Es la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid que pide una reunión para hablar de ese asunto. Silencio. Y las liquidaciones siguen saliendo. Y otra Pero pregunta. luego llegan las llamadas y te digan, me pasa la plusvalía, que me pasa la plusvalía. Pero una cosa, ¿sabes qué ha contestado una persona directamente cuando le he dicho que no hay beneficio? Ha dicho que da igual. Si a mí me da una casa por €1, yo tengo que pagar plusvalía. Así me ha dicho. Esa es la funcionaria de la ventanilla. Sí, bueno, pero eso ya no. El que hace la ordenanza y el que tiene que aplicar la ley con los técnicos a su servicio es el responsable político. Y el responsable político es el que tiene que tener claro qué está pasando, por qué está pasando y cómo él se posiciona frente a ello. Por ejemplo, una pregunta. ¿Acá está tercerizado el cobro de los impuestos? Que si está... Tercerizado. Por ejemplo, allá en muchos ayuntamientos existe base. Que lo cobra una empresa externa del ayuntamiento. Externalizado, dice. Externalizado, tercerizado. Vale. Hay ayuntamientos que sí y ayuntamientos Vale, que no. te voy a decir una cosa para que lo sepas. Por ejemplo, yo soy de un pueblo muy chiquito que son ni 3.000 habitantes y hay 90 propiedades que son del banco. Bien, base, ahí, y supongo que pasa en todos lados lo mismo, tú atrasate, verás cómo te crujen. A los bancos no se lo reclaman. Ya, porque es indignante, o sea, Sí, ya. Coño, o sea, y vas al ayuntamiento a sí. quejarte y te dicen, no, yo no lo manejo, es base. Sí, pero tú lo has externalizado. O sea, también hay que decirle, con todos los pisos que tienen los bancos, los fondos WIC, los 3.000 que tenía aquí el hijo de Lana, ¿estáis pagando el impuesto? Porque al menos pagan los impuestos. Al menos págalo. No, tampoco. Y no se les hace nada. No, bueno, a todo me refiero. No se hace. O sea, si hay cosas para quejarse concretas, no solo en contra de los bancos, sino en contra de los ayuntamientos. Pero yo creo que deberíamos empezar a hacer algo, en quejarnos. No nos podemos quejar tampoco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, eso no, porque además no son cláusula abusiva. Estamos diciendo No, pero que cuando... a la mala administración habría que quejarnos aquí dentro acá en el Estado. Hombre, ha habido una oportunidad ahora, que por cierto, aprovechamos por si acaso tú tienes alguna posibilidad. Establecimos un contacto con Dionisio Moreno, estuvo Miguel hablando con él de manera fluida, tal, como consecuencia de lo que tenía que tratar recientemente en el TJUE con uno de los casos. Fue llegar él allí y cortarse la vía de la acción. No ha Con contestado. algún abogado de aquí. Allí se ha encontrado con dos abogados. De Sí, creo aquí, que estuvo Gonzalo y y Verónica Verónica Dávalo, sí. ¿Vale? De Entonces, La Paz, del otro son lado. dos abogados vinculados al negocio PA. Y el negocio PA era el negocio cautivo de la cuestión de la abogacía para determinadas cuestiones, al margen de que algunos se arrogaban la única y exclusiva
capacidad de representar a los afectados de la hipoteca, cuando ni la señora Colau, ni su pareja, ni el cuerpo de comisarios políticos que tenían ninguno hipoteca. Hipoteca. Entonces, esta señora, la Verónica Dávalos y Gonzalo, coinciden con Dionisio Moreno, Es verdad, sí. y desde entonces ya no ha sido posible hablar. Entonces, yo no sé si tú tienes alguna posibilidad de contactar con Dionisio Moreno Es complicado porque está muy... para conseguir saber qué ha pasado en esa reunión en la que él ha defendido unos criterios que aparentemente coincidían mucho con lo que nosotros planteábamos, pero parece ser que había otro abogado que o era Gonzalo o era el cuarto en discordia, también defendía unas tesis similares a las nuestras en el tema del vencimiento anticipado. No, Gonzalo, era del juzgado. El otro. Del número 1 de Barcelona. El otro, o sea, pues yo digo que yo Del o era 15 de Gonzalo mayo. o era el otro, porque había tres varones y La tercera pregunta de la cuestión prejudicial de Barcelona. Entonces, ahora, yo no sé si, coincidiendo con el foro que vamos a tener en Barcelona, habría posibilidad de enganchar a Dionisio, a ver si se acercara, se lo he dicho a Salvador, Sí, se te coge para por que aquí, tal, así, ya está, y a ver si es posible establecer algún tipo de contacto, porque lo cierto es que es una persona que es de interés. Ya le han lavado el cerebro. Ya le habrán lavado el cerebro. Sí, no, con seguridad, o sea, que como aquí conocemos bien el pelaje, y eso que Gonzalo no es un abogado de los que se caracterizaban dentro de, no era de los polémicos ni de los, que se hinchaban, no, pero sencillamente forma parte del grupo que negó la conveniencia de la titulización, de trabajar con el tema de la titulización. Lo negaron. Pocos días antes de morir José Manuel Novoa, para mi caso, me hizo una preparación, bueno, y yo eso se lo mandé a mi abogado, a Javier Rubio. Y me decía José Manuel, dile a Javier Rubio que no me importa que aproveche eso en su beneficio. Pero es que Javier Rubio fue el con el que contactó en el año 2013, finales de 2013, Novoa, con el tema de las instituciones, y Javier Rubio dijo, eso no va a ninguna parte, eso no va a ninguna parte. Claro, lo cierto es que sus tesis, contrarias a todas estas cuestiones, cuando se habló aquí por primera vez del vencimiento anticipado, cuando le planteamos el tema de la igualdad de trato a los usuarios financieros, da igual un ciudadano que un partido político, reclamamos y llevamos lo de los 100.000 euros para cada ciudadano por año y ejercicio, tal. Este grupo de abogados, incluido Gonzalo, no solo no quisieron, sino que se negaron a incorporarlo en alguno de los procedimientos, porque no querían saber esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la putada ahora? Pues que nos hemos quedado cortocircuitados con un asunto que nos es de máximo interés. Saber qué se ha hecho y dicho en la sesión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y allí estaba Dionisio Moreno, que es la única persona que posiblemente con la que sería posible retomar no iba por el diálogo. Barcelona, iba por Alicante. ¿Qué te iba a decir? Aparte de la preponderancia que tiene, ya que estás aquí, preponderancia que tiene tanto el vencimiento anticipado como la titulización. Háblanos de, para tu opinión, qué otros puntos tienen relevancia sustancial dentro de la defensa, dentro Aparte de de la estos ejecución. dos. Sí. No, pero son O sea, los más grandes. vencimiento anticipado y titulización. Y aparte de eso, alguna, lo más grande, ¿no? Sí, no. No hay ningún otro. Lo que pasa es que la titulización falta desarrollarlo mucho. Mira, Sí. yo cuando después que hicimos proceso a la banca, empecé a verme bastante seguido con el Novoa, 20 días, nos veíamos, y él tenía bueno, lo que le investigaba un montón de cosas, pero había encontrado dos cosas interesantes. Cuando sucede lo de Cataluña Bank, que están los 41 directivos imputados, pero están imputados por la CUP porque se subieron el sueldo cuando quebraba. Novoa dijo, eso es un minucia. Son estupideces, subirse el sueldo de un directivo, en vez de cobrar 200.000, cobrar 1.000.000 de euros, es una mierda. Eso no importa. Él había, sí, porque él había encontrado que de las ayudas públicas sumaba lo que había entrado, lo que había devuelto y se perdían 2.000 millones de euros. Ya lo tenía contabilizado, 2.000 millones de euros. Luego, un fondo de titulización que se firma en Luxemburgo, quien lo firma, el apoderado de Cataluña Bank, hacía 60 días que no era mal apoderado, pero bien cesado. No tenía poder.
Claro, no tenía poder. Que es el mismo que firmó el negocio de la venta de los pisos del Ayuntamiento de Madrid. El mismo ciudadano. Vale. Entonces, ¿qué sucede? El Novoa habla va hablando con distintas personas. Primero habla con Esquerra Republicana, para ver si lo llevaban, porque claro, si vas como ciudadano te van a pedir esto de la fianza y no hay forma de pagarlo. Luego, bueno, quedan nada, con Esquerra Republicana quedan nada, no se quieren meter. Luego me comentó él que había hablado con Celia Cánovas, que es senadora por Podemos por Tarragona. También no se llega a nada entonces, de última me dice, cuando yo no tengo más nadie, digo, voy a llevar yo eso. Yo no puedo llevar una cosa así. Me dice, bueno, cuando vuelva a vacaciones lo hablamos, que es cuando fallece. O sea, hay un montón de información que él se pierde con su fallecimiento. Se ha perdido una gran cantidad de posibilidades. Pero bueno, que a él no la daba porque muchas veces lo habían traicionado y muchas veces estaba más reacio. Entonces, el tema de la titulización falta mucho desarrollar. Me hubiera gustado que él me hubiera podido explicar. Porque el primer paso es, ahí cometí error mucha gente, es decir, se ha vendido fondo buitre al 5%. Yo quiero que se me haga el cuento de 5%. Primero se ha titulizado al saldo vivo. Es otra cosa, es una cesión. Claro, pero primero se ha titulizado el saldo vivo. Lo que pasa es que después hay que ver qué descuento hubo, a qué otras manos pasó. O sea, hubo un montón de cosas que me hubiera gustado que él me hubiera podido explicar. O sea, pero bueno, la titulización falta mucho recorrido. Una cosa es la cesión de créditos a fondos, de los denominados buitre o cualquier otro tipo de fondo extranjero, y otra cosa es la titulización. Sí, son dos cosas distintas. De hecho, para utilizar el derecho de retracto, que todo el mundo hable, el derecho de retracto sería el litigioso. Al fondo buitre, pero el litigioso tiene que ser. Claro, por eso esa la titulización no lo puedes hacer. No, eso es solamente la cesión de créditos. Exacto. Y que sea litigioso, y que hayan respondido. Exacto. Aunque ahora creo que hay una sentencia que lo han cambiado, que lo han aceptado aunque no se haya respondido. Pero bueno, van saliendo tantas sentencias por tanto lado, no ha llegado a leer, pero lo vi en un foro. Andrés ha tocado una cosa que en un procedimiento ordinario del Banco Popular, estoy investigando ahora a dos apoderados con una abogada que conoces tú, María, precisamente, con los dos apoderados del Banco Popular que no constan que en ese año tuviesen esa facultad. Lo acabas de decir, lo acabas de tocar. Y eso es otro tema y es otro mundo, que es que aquí se ha debido hacer, pero ancha es Castilla. Se ha hecho todo lo que... Porque el notario estaba compinchado, el registrador, pues otro tanto. Aquí se ha hecho de todo, de todo, de todo. Aquí se ha puesto a nombre de un titular una vivienda de un fondo de titulización que hace 2 años y medio que está extinguido. Y no pasa nada. Y a ese registrador no le meten en la cárcel. Se queda más dentro que Pancho. Y además le pone como titular a una mercantil meses después de que ha sido vendido a otra sociedad. Se lo pone, por ejemplo, me parece que es en febrero de 2018 o en marzo de 2018, cuando en octubre de 2017, ante el despacho del notario Pérez Coca Crespo, la sociedad gestora se lo ha vendido al BBVA y se lo ponen al fondo, 6 meses después se lo ponen al nombre del fondo, el registrador, para que el fondo, que es el que le han cedido el inmueble en un procedimiento de ejecución, puede estar la posesión y el lanzamiento. Pero se hace 6 meses que ya tiene otro propietario, que no está personal en el procedimiento. Y el registrador lo hace. Y ya está, no pasa nada. Porque aquí nadie va a la cárcel, porque no va nadie a la cárcel, ni notario, ni registro, ni nada. Es que M. Rajoy es registrador. Hasta en el gobierno es una cosa. De países, no me estén aquí fuera, pensarán, todos irán a pensar y algo más. Va a ser mi vecino. ¿Quién? Porque ha pedido el cambio a Colmenar Viejo. Yo vivo en Colmenar Viejo, o sea que cuando me lo encuentre, pues ya le diré algo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Es de Rajoy. ¡Ah! Va a estar en mi barrio. Si vamos, no, que si miramos podemos ver, aunque ya saca un poco el hipotecario. Me ha tocado un caso, un chico que fallece y era extranjero. Y la madre que le había dicho que tenía una cuenta bancaria. Entonces me dice, bueno, no sabemos si hay dinero, si hay o no hay, había una tarjeta de crédito dando vuelta. Dice, pues claro, para hacer la declaratoria de heredero, por lo que cuesta,
Pues claro, le mando una carta, mando una carta al Banco de España. El Banco de España me dice, no, yo no sé qué cuentas bancarias pueden existir. Y sí. Claro, ahora veámoslo al revés. Si un juzgado tiene que embargar, aprieta un botón y lo tiene todo. Si el Banco Hacienda tiene que embargar... O sea, quiero decir que ¿por qué no ponen la misma herramienta a favor del ciudadano también? Si una chica ha fallecido y la madre quiere saber y me manda el poder, bueno, le decirle al Banco de España, mira, está el poder, dime qué cuentas bancarias tiene, le pregunto a ese banco si hay dinero, hacemos la declaratoria de heredero. Pero si no, ¿para qué vamos a abrir un procedimiento que además eran todos marroquíes, están todos en Marruecos, si a lo mejor luego no hay nada? Pues no hubo forma, o sea, quiero decir que muchas cosas se pueden hacer y depende, para lo que sea, apretan un botón y lo saben todo. Porque encima Hacienda, bueno, otra ilegalidad. Hacienda te dicen, según el salario mínimo es inembargable. Hacienda aprieta el botón y te cruje. Hostia, era el salario mínimo, ve y reclama, que dentro de 20 días te devuelven. Y al mes siguiente te vuelven a hacerlo. O sea, es que permitimos otra clase de abuso por parte del Estado. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que en España no se cumple el artículo 14 de la Constitución? Sí, ¿Que todos los españoles somos iguales ante la ley? No me fastidies. No me lo puedo creer después de haber escuchado al Borbón. A la infanta. No me lo puedo creer. La ley es igual para todos. Pero para mi hija más. Ahora sí, el abogado que tiene este problema en Barcelona, a José Ángel Gallegos, lo mismo. Si al final tiene la desgracia de tener que entrar en prisión, me parece que va a una que tiene también piscina, pista de pádel y me parece que gimnasio y esas cosas. Y encima de mujeres con módulo en la que solamente va a estar responsable. Y recién reformado para él. Sí, como el tuyo. Igual Igual mismo. Además, para poder elegir la prisión como eligen otros. Yo quiero ir a esta. ¿Qué se supone que pasará con los procedimientos que están en la audiencia provincial del vencimiento anticipado, que están paralizados? Es que, pues nada, que os quedéis en casa. Hay que esperar que el TJUE conteste. Claro. Están a la espera, están suspendidos a la espera de la resolución del TJUE. O que lo declaran abusivo una vez más, o que ahora dicen que vale. ¿Prefieren las cartas como la jueza o los pozos de té? A echar el palo. Hombre, lo normal es que si sigue la misma doctrina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, diga. De todas formas, lo que sí que he leído y eso, que la vista que hubo el día 15 de mayo con el Tribunal Supremo y los magistrados, que estuvo el pleno, los 15 magistrados del TJUE, fue muy tensa. Fue muy tensa, es que yo creo que fueron aquí a intentar barrer para los bancos. Y allí les debieron decir, perdón, que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el Tribunal de Justicia de España, es de España, de Francia, de Alemania, de tal. Bueno, podemos hacerte a ti una justicia a la carta. Y en un Morris, una banda golfo, que lo vea. Y he leído que fue muy tensa. Pero si es normal que siga la misma línea doctrinal que hasta ahora, es abusiva. La cláusula de vencimiento anticipado, cuando se declara abusiva y nula, se tiene que tener por una puesta desde el momento en que se firma ante el notario la acreditación. Hombre, pues evidentemente se tendría que archivar el procedimiento sobre ese y la entidad financiera iniciar un nuevo procedimiento en base a la deuda que tengas en ese momento. Ordinario. No ejecutarte toda la deuda que tienes. Vencida, no vencida, por lo tanto no exigible. ¿Seguirías teniendo hipoteca? Seguirías teniendo la misma hipoteca, lo que pasa es que la deuda pues ya no sería la deuda que tuviste al principio, ha pasado todo este periodo, pues tendrían la deuda de este periodo y entonces tendrían que instarte, que sería un procedimiento ordinario, Claro. por toda la deuda que tengas en ese momento, pero con la deuda vencida y por lo tanto exigible. No por aquella, no, es que a mí se me acaba en el 2030. ¿Cuál sería el arreglo con el banco si le dicen de que debe 50.000? Y el arreglo del banco, A María, ver, imagínate al que... momento ya se verá. Pero yo quiero saber. Entonces sí. María, por favor. María, que me interesa. A ver, Claro, si lo que yo estoy diciendo, no he terminado de hablar. A ver, ¿qué pasa? Si salen diciendo de que solamente van a reclamar la deuda, yo debo 40.000 o 50.000, ¿cómo se lo voy a pagar? Exactamente. Si no para tengo procedimiento nada. ordinario. Bueno, pues luego habrá que buscar estrategias para defenderte. Pero yo me refiero que si debo Antonio, 50.000 luego a 60.000, habrá que buscar me estrategias lo para pondrán como un defenderse. préstamo personal, ¿no? O alguna historia. O me Ahora, lo meten en la a ver, hipoteca. Vamos vamos a a, hablar, Andrés. vamos a hacer una cosa. ¿Alguno recordáis qué presentamos en noviembre en el Congreso de Diputados? Pues como ninguno se acuerde, me largo, ¿eh?
En noviembre, A ver, la ¿quién se deuda lleva- Halloween. ¿quién se lleva el botellazo? Adecuación de la deuda a las circunstancias económicas sobrevenidas. ¿Qué presentamos el 4 de diciembre? Condonación de las deudas y clarificación de las ventas hechas de las deudas para que se sepa cuánto se ha pagado. Y el 11 de diciembre, el tema de los alquileres sociales, todo eso que no nos han contestado. ¿Qué puede ocurrir si va en la línea que ha planteado Miguel y que todos deseamos? Pues que tienen un problema de cojones los bancos con sus cuentas. ¿Cuántas veces le hemos dicho desde hace año y medio a los diputados? Y cuando hablamos de diputados siempre los tenemos que mirar en orden. ¿Quién es el diputado más importante con el que hemos hablado de esto a efectos de los resultados posibles? El representante del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque es la línea en la que están los votos para poder inclinar las cosas hacia un lado. Al final el tema se ha inclinado tanto que ese diputado hoy es el responsable de los temas de infraestructura, no sé cuánto y vivienda. Pero era el responsable económico, ese que no negaba los datos de Novoa cuando le decíamos que la deuda, o sea, es decir, el agujero de los bancos suma 460.000 millones. Y que la última vez cuando nos marchábamos decía, si solo fuera eso. Si solo fuera eso. Pedro Saura. Pero claro, le decíamos, oye Pedro, ¿y qué van a hacer los bancos si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va en la línea de lo que se supone que va a decir con el tema del vencimiento anticipado y todas las ejecuciones hipotecarias que hay que retrotraer y todas aquellas que sean susceptibles de pedir o de iniciar vías de reclamación para indemnizaciones? ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjate, o sea, esa pregunta que te haces tú, que nos hemos hecho aquí muchas veces, se la tenemos que reiterar ahora, y ahora resulta que están sentados en Moncloa. Entonces, claro, es una gran ventaja para nosotros, pero no tienen respuesta que puedan explicarnos. En la otra reconvención de Toledo, ¿sabe qué hizo la Caixa? Se allanó en vencimiento anticipado y interés de demora. ¿Se allanó en una ejecución? No, ordinario, con reconvención. Yo puse vencimiento anticipado, la pongo, se allanó. Regularon. ¿Sí? Regular. No Se regularon. allanaron, me dan la razón. Consideran que es abusivo, tanto el vencimiento anticipado como el interés de demora. Sigue el procedimiento, pero con la deuda que está vigente. No, ellos no dicen nada, eso que intentarán por el 1124. Pero que ya volvemos a lo jurídico, hasta dónde es torticero el derecho. Pero bueno, quiero decir que de momento no me acordaba. Pero entonces, es que lo puse en mi página, ese lo hice porque es anecdótico. Digo, ¿lo hace el banco por bueno? No. Me parece que lo hacen para evitar la suspensión que hay por el del TJUE. Por eso se allanaron. Pero bueno, me dan la razón que el vencimiento anticipado es abusivo. Entonces, como luego me sigues reclamando en 1124. O sea, cuando tenga el juicio ya te contaré. La putada es que los que no están aquí y no se pueden defender. Pero los que estamos aquí, por lo menos. Sí, hay que seguir. Y los que podamos hilvanar y enganchar con la estrategia de lo que se propone con la vivienda en lucha y con otros grupos, pues ahí podemos llegar. Pero claro, como sabemos que eso es nada respecto a lo que está ocurriendo, desde nuestra capacidad, nuestras posibilidades, hay que tirar desde los huevos, perdón por la expresión, o de donde queráis, hacia abajo a los que ya se han sentado en el poder. Porque ahora, teniendo el poder, esto se puede cambiar. Pero vamos a ver. En una de las reuniones que tuvimos con Pedro Saura, estábamos allí y nos dijo, pero que sepáis, estabilidad financiera, que entre la estabilidad del sistema financiero y lo que me decís vosotros de la ciudadanía, yo estaré siempre al lado de la estabilidad del sistema financiero. Pero el responsable de política económica, Manu Escudero, dijo, eso no lo tiene que haber a los una otros dos, y había solución total. Había Y algo que no sabe Miguel con seguridad, o posiblemente no, si lo sabe no lo está comentando. Sabéis que hay una lista de 35.000 ciudadanos españoles que se han acogido a la amnistía fraudulenta esta, tal. Es el momento de aclararlo, ¿no? Pues ya hay parte del gobierno que dice esto hay que aclararlo ya, hay que abrirlo. Pero hay otra parte que está diciendo no. ¿Quién encabeza esa parte? No, en el gobierno ahora.
Pedro Saura. Podemos. Estabilidad financiera. Claro. Ya sabes lo que es. Ahí te digo. Entonces, como los hemos tenido cerca, como sabemos que son mortales y como ellos saben que nosotros somos incombustibles porque no nos lo podemos permitir, pues hay que aprovecharlo. Pero va a haber dificultades. Va a haber dificultades, ¿eh? Venga. Bueno, aprovechar 7:15. Tú eres nuevo, ¿no? Que Andrés Hay no un- le tenemos aquí hay todos un los días. caso nuevo, venga. Vale, pero hacerle preguntas a... A ver, preguntarle a Suna. Venga. Van Mira, a intentarlo, van a hay intentarlo. muchas, hay cosas Van a que intentarlo. dicen, el juez tiene obligación, el juez nacional obligación de estimar cuánta diligencia, bla, bla. Y te dice el juez, pues yo no las estimo. Y se queda tan alto. Y eso no es prevaricar. Prevaricar es una palabra que hay que tener mucho cuidado, que se usa muy abiertamente, no que le defienda a Sí, nadie. sí, Pero prevaricar significa aplicar una ley que no existe o contrario. Pero No, dictar resoluciones de manifiesto injusticia. Exacto. Bueno, claro, A pero si tú sabiendas lo de- argumentas, Esa es la definición de la RAE. sí, pero si sabiendas tú lo de- argumentas de una forma jurídica, habría que ver si se está prevaricando. bueno, O sea, no digo que nadie prevarique, digo que hay que tener que los jueces, por ejemplo, y te puedo decir, porque uno de los más reacios, no los más acérrimos en contra del vencimiento anticipado, que es el juez del Vendrell, que es tan amigo de Gallegos, amigo entre comillas, pues él utiliza 10 páginas para demostrar que el vencimiento anticipado es justo de pleno derecho y te lo argumenta con 10 páginas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, Sí, sí. depende de la argumentación a la ley. El derecho es tan amplio, es tan grande, hay tantas sentencias. Por ejemplo, ni siquiera se resolvió el tema que era lo de la JD, el acto jurídico documentado, ¿sí? La sala 1 del Tribunal Supremo decía que sí y la sala 3 decía que no. Pues vamos al revés, igual era la 1 y la 3. Sí, no, la Dijeron una decía que que sí, la que... La 3 que no. Pues se juntan los 15 magistrados para decir que no. Y aún así hay un voto discordante. O sea, seguimos la burra al trigo. Sí, pero si hay sentencia, si hay sentencia, es de obligado seguimiento. Pero no solo con sentencias. Para el artículo 4.10 de la Hay- Ley Orgánica del Poder Judicial. Tratado de la Unión, directivas, reglamentos y manifestaciones. La manifestación es que con una cuestión concreta, y esto lo referíamos el otro día con el tema del Euribor, o sea, el tema de la ilegalidad de la liquidación del Euribor está hecha, sienta jurisprudencia a partir no de una sentencia del juzgado europeo, sino de una manifestación de parte de la Administración de la Unión Europea con la parte que ha cometido la ilegalidad. Y eso, al final, ¿qué resuelve? Resuelve la posibilidad de reclamar que la liquidación del Euribor, entonces, es ilegal. Ahora dices, ¿cómo se puede plantear eso? Mediante la reclamación judicial del afectado. Mira, Entonces, la pregunta que tú me haces. no hay escapatoria si hay sentencia. Yo ahí en ese tema... Pero mira lo que yo he comentado de la jueza del 6 de Gabá, que no ha estimado y era el BBA y había cláusula suelo. Hasta la cláusula suelo, hasta el 2013 que la quitó, había un tramo que estaba la cláusula suelo. O aunque lo haya devuelto, es nula de pleno derecho la cláusula suelo. No hay quien la discuta. La jueza ni lo recoge. ¿Ha prevaricado? Sí. Hay obligación del juez nacional. Vale, ha prevaricado. El otro caso que conté de esta señora de los intereses que no lo ha mirado. ¿También ha prevaricado? También ha prevaricado. Vale. La de ponerle que la denuncie. ¿A dónde llegó? Sí, pero anular, o sea, anular lo que hay. ¿En serio nos vamos a creer que el Consejo General del Poder Judicial No. va a condenar a un juez por esto? La manada general del Poder Judicial Lo digo por lo siguiente, no va a entrar en ello. Entonces, Tal como está en estos momentos, entonces, mira, oír a la Margarita Robles decir lo del tema del respeto a la división de poderes y el tema del respeto a las sentencias aunque no se comparta. Dice, oye, tú no estás hablando como una ciudadana que está en la puta calle. Eres una responsable política de un partido de izquierdas que tiene que tener una configuración mental, filosófica, propuesta. No puedes decir eso. Y te han sentado de portavoz. De aquí se me puede ver a lo mejor el ramalazo de mis ideas. Pero claro, es inconcebible, claro, cuando vas a hablar con ella, vas como lo que vas. Si tienes que aguantarte los machos y decir, te cago en tu puta madre, pero ¿cómo estás diciendo eso?
pero oye, si es que respiras por los poros del corporativismo más exacerbado, aunque seas la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de Diputados, ¿esto cómo no lo comemos? Bueno, es la realidad en la que estamos. ¿Sabes cuál es la posibilidad que tenemos? Eso que estás diciendo tú. Acá en España, olvídate, no se va a condenar a nadie. No, pero te voy a contar un caso. No lo van a condenar. Mira, ya sé lo que hice. Le voy a contar un caso para que veas hasta dónde hay que llegar. Y no pasó en España, pasó en Francia. Nada que ver con el hipotecario. A un hombre lo condenan por asesinato. Entonces, y le ponen una condena grande. El abogado, en su apelación, pone que como los 3 jueces eran blancos, por eso han condenado al negro. La audiencia provincial lo denuncia a su colegio de abogados, el colegio de abogados lo sanciona, lo inhabilitan por un tiempo, pues no se lo cargan al abogado. El abogado recurre, hace juicio, pierde en toda la instancia en Francia. Va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón al abogado. No había racismo, porque no estaba de eso, porque los jueces eran blancos. O sea, la argumentación que utilizó tú como abogado es como en el Congreso, cuando tú hablas, tú puedes hablar, no vas a ser condenado por eso. Él lo hizo con un argumento jurídico, que te quiero decir que, y ya no hablamos de España, hablamos de Francia. ¿Hasta dónde tuvo que llegar este abogado? O sea, lo que dices tú de prevaricar, aunque lo denunciemos, solo te cierras puertas, no va a pasar. Salvo que tengas dinero suficiente para llegar hasta Europa. Por ejemplo, cuando pusiste el ejemplo, ¿no?, de que tú llevas el certificado del COE, ¿no?, con respecto a los intereses. Y que la jueza dijo, bueno, este hombre, que es del banco, el abogado del banco, dijo que con apretar un botón, el programa puede hacer trabajo. Sí. Tú llevaste algo tangible, algo que está en la Constitución, ¿no? O sea, los derechos del COE... Sí, y en un párrafo me puso, lo desestimo todo, se acabó. Ahora bien, ella ya digamos que no es prevaricar, pero algún delito cometiendo. Sí, si hay un delito es prevaricar, pero como la jueza de Sede Cabal, que tiene obligación el juez nacional de fallar de oficio, y era un BBVA con cláusula suelo, ni lo recogió. Y encima se enojó cuando llegamos ahí, estaba enojada la jueza, porque dice, a ver, ¿vais a llegar a un acuerdo? No sé si anticipa la acción de pago. Dice, ¿por qué no acordáis antes de venir acá? Que ahora me hacéis hacer una sentencia. Me hacéis trabajar. No, en serio, está grabado en la vista. Si yo pido la vista, o sea, tengo la vista, la copia y se escucha lo que dice la jueza. Nos llama la atención antes de empezar el juicio. Antes de empezar el pleito ya estaba enojada. Bueno, esperemos que la ley europea sí se cumpla. La jurisprudencia europea. O sea, Sí. la jurisprudencia. Oye, hay un... Mira, un segundo. Eso que está hablando Andrés y eso, fíjate, aquí pasa, ¿eh? Por ejemplo, con el 32, por poner un ejemplo, con Agustín Gómez Salcedo. Hay afectados que le llevan, no le llevan ellos, sino su defensa, le lleva la carta del BBVA, porque son parte prestataria de Cataluña Bank, y la carta del BBVA es la que dice, el banco, le comunico que he dejado de ser su acreedor. Exactamente, porque ahora mismo el acreedor es el fondo FTA 2015 tal, pídale toda la documentación a Haya, tal, el fondo. Y le dice, póngase en contacto con el gestor administrador que es anticipado. Pero nosotros hemos dejado de ser su acreedor. Se lo llevas al juez y el juez dice que no. Que no ha perdido legitimidad, aunque se dice, es para decirle al juez, es para decirle, vamos, ¿a usted qué tal le sentaría que vendría aquí el BBVA a darle lecciones a usted de jurídica o de derecho? A que le jodería bastante. ¿Qué hace usted dándole lecciones al banco si ha dejado de ser el acreedor? Él sabrá mejor de la cuestión financiera y económica que usted. Usted es un juez. Usted sabrá del tema jurídico, pero el banco sabrá del tema financiero. Usted no le enmiende al BBVA. El BBVA me dice a mí que ha dejado de ser mi acreedor y usted, chitón, se jode y archiva el procedimiento. ¿Usted quién es para decir que el banco, que no sirve de nada, que esto siga por delante, que tiene suficiente riesgo? Es que es increíble. Eso también es prevaricar. Mira, eso sí que es prevaricar. Te puedo contar dos casos más breves. Uno, un día, bueno, llevo un montón de procedimientos en Vendrell, ¿sí? Secretario de Administración de Justicia. Saca una diligencia que dice, le recuerdo al banco que tenía 10 días para contestar la impugnación y no lo ha hecho. Eso 3 meses después. Le doy 5 días más. Presentó una queja de Canato con la PA Vendrell, hicimos toda una manifestación. Quedó allá. Seguro que a ti te lo hacen. Claro, le recuerda al banco y le da... O sea, al banco se le había pasado a impugnar. Otra, el juez Esteves Juana. Una teníamos un juicio en contra de Bankia.
la pieza oposición. Era la 1 y 1. Las 13:01. No estaba ni el abogado ni el procurador de Bankia. Le digo a la secretaria, pues ve adentro y le dices al Esteve Juana, pues que han desistido, que me tienen que dar la reserva, que el vencimiento anticipado es abusivo. Uy, el mosqueo que se va a pillar. No, vamos a esperarlos. Y a las 13:05 llegan el abogado y procurador. O sea, pero eso no es porque... Ese menos, lo otro, lo primero que has contado, eso es sangrante. Sí, lo tengo en la página. Que a ti se le pase por un día brazo precluido y a los otros se le haya pasado por 3 meses, le damos 5 días más. Hicimos una manifestación con la PAM ahí, en la puerta del juzgado se hizo una manifestación, lo grabó Televisión de Telefe, se hizo la queja al decanato y quedó en nada. En nada. Es que le tenéis manía a los jueces. A ver, aprovechar a Andrés. Pregunta. Yo creo que... Andrés. Pregúntale a Andrés. Bueno, yo voy yo. A ver, mi hermana tuvo 2 viviendas. De la una la desahuciaron y se quedó con deuda. Entonces la otra la sigue pagando, hizo una ampliación de hipoteca hasta los 70 años y dice si en caso quisiera vender, si pudiera vender, la que está pagando, para que el banco, como el banco está esperando que termine de pagar cualquier cosa, por la deuda que quedó del otro, que se le debe de quitar. Pero el que la compre se tiene que subrogar en la deuda, claro. No, pero de la vivienda que está pagando, quiere venderla. Sí, pero se está pagando esa vivienda que tiene una deuda. Está pagando, o sea, que se subrogue en la compra, tendrá que subrogarse en la deuda que tenga esa vivienda. A la deuda de la otra vivienda que la de... A la deuda que tenga esa vivienda, no me estás diciendo Mercedes que está pagando. Pero le quedó una deuda pendiente. Sí, él tenía 2 casas diferentes. Sí. 2 casas diferentes y una ha quedado con deuda porque la desahuciaron. Pero no le han condonado la deuda. Pero eso no tiene que ver nada con su casa que está pagando, porque si la puede vender, la vende y ya está. No está considerada dentro de la hipoteca. ¿Pero qué es lo que está pagando de esa vivienda? Lo que está preguntando con el dinero que le sobre, si va a tener que pagar la deuda que tiene. Tendrá que subrogar en la hipoteca que tiene. Saber si puede vender la vivienda. ¿Hay alguien que le va a vender? Eso quiere saber si puede vender. El piso vale 100, el piso vale 100. El banco no se la A ver. Pero que si la vende, el dinero que reciba va a tener que pagar la deuda que tiene en vez de es lo mismo. Si vende y recibe, no importa, pero si vende y recibe efectivo tendrá que pagar la deuda que tiene en la otra casa. Pues que compra subrogarse la deuda. No, pero esa pregunta. La hermana tiene una deuda. Digamos 50.000 euros, porque no saben ni lo que debe 50.000 ahí. Y está preguntando si la otra casa que tiene, el bien que tiene, lo vende, si lo puede vender. Claro, lo puede vender. Pero el otro banco querrá cobrar del efectivo que ella reciba. Pero bueno, es que esto es como dice, es de primero de PA, de primero de PA. Bueno, da igual, se queda igual. Si hay que repetirlo 1000 veces al mismo banco. No, son diferentes bancos. ¿Cuánto te da hipoteca? 40.000. Y la deuda del otro era 91. Mira, te lo voy a contestar. Te lo voy a contestar con un ejemplo que no me perjudique que esto se está grabando. Tenía un amigo que era tatuador. Ya me he dado cuenta que yo me he pasado con algunos comentarios. No importa. Tenía un amigo que era tatuador. Entonces, si tú eres menor de edad, tienes que traer la autorización de tu padre para que te hagan el tatuaje. Y él le dice, ay, si mi madre no me lo firma. Tú vete con la hojita por ahí, si me la traes firmada, a mí la ley no me obliga a ver que la firma es realmente auténtica, la de tu padre o de tu madre. Vete con la hojita, vuelve en media hora firmada y te hago el tatuaje. Lo que me está preguntando de tu hermana es lo mismo. Si el banco no se entera, pero pero que se vaya por ahí. Andrés no puede decirlo, yo lo puedo decir tranquilamente. Pues si no se entera con genio, a la buchaca. Que venga el banco y te lo pida. Y luego la deuda que tiene, la hipoteca esa, pues te la seguirá reclamando. ¿Y cómo se ve que tiene la deuda? Es el caso igual que el tuyo. No, pero entonces no, si tiene que ir al Banco de España o a pedir si tiene... Pero si tú vendes una vivienda, el que compra, lo primero que hace es ir al registro de la propiedad. Y cuando va al registro de la propiedad, se da un papel y dice, joder la carga que tiene. Pero si es que la deuda que tiene de
la otra vivienda es con otra entidad, Es con no otra tiene entidad. por qué aparecer en las cartas. No, claro. Es la desahuciada. Pero la que quieres vender, ¿cuál es? La que está pagando. La que está pagando. La que está pagando. Entonces, tu problema es la deuda que tiene arrastras por una hipoteca que no pagó. Y le quedó. O sea, ¿De qué le hemos pedido al Congreso de Diputados que cambie? Podría, Que se condonen las deudas. Ya, bueno, sí, pero- La deuda es a un embargo, a una... Pero que a lo mejor lo ponen sin que haya juicio. A lo mejor la ponen sin que haya vista. Sí, Es potestad Sí, que te después has dado la justicia, repito. de que se haya vista o no. La has pedido y te la han dado. Ahora tendrá, el abogado tendrá que contactar contigo. No, el abogado. Bueno, que hagan otra pregunta el que desea. No le corresponde. Una pregunta, por favor. Si está titulizada la casa, ¿se puede reclamar las cláusulas suelo? Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, porque tú, no, el banco primero firmaste un contrato, un día. Ese día, si hay cláusulas nulas radicales, pues es en ese momento. El banco te utilizó después. O sea, podemos empezar el procedimiento de eso. Claro. La titulización posterior no tiene nada que ver. Tú en el momento que firmaste con el banco primero te da el préstamo, luego tituliza, no tituliza y luego te da el préstamo. Ah, vale. O sea, que se puede pagar un abogado para cobrar eso. Claro. Pero si vas a tener un procedimiento de ejecución, mejor esperar al procedimiento. O no. No, porque entonces con la sesión del crédito y todo. Yo cuando acabo de exclusiva lo pongo todo. Sabes, yo eso lo aprendí de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Porque si lo dejas para el procedimiento de ejecución hipotecaria, luego se puede alegar de que cuando instó, depende también la deuda que tengas con la entidad financiera, que cuando instó la ejecución hipotecaria el banco, te debía más dinero el banco a ti de lo que tú imagínate que por los gastos de constitución, claro, vamos a ver, ILP, AJD, bueno ya sé, notaría, gestoría, registro, no sé qué, a lo mejor son 8.000 euros. Es una que te ha ejecutado por 3.500. Por lo tanto, yo lo he visto. Es que lo vi en la audiencia provincial, que cogió el juez, los magistrados de la sección, no sé cuál, de la audiencia provincial de Zaragoza, y dijo que como se veía que debía más la entidad financiera a la parte ejecutada que la parte ejecutada a la entidad financiera en el momento de instar la ejecución, sobreseía el procedimiento, que recalculase otra vez la deuda la entidad financiera y que instase un nuevo procedimiento. Eso solo lo he visto en cláusula suelo. Que lo no, en un procedimiento total donde venían los gastos de construcción no, de hipoteca. sí, porque solo lo he visto en esto de ejecución, que solo te lo estiman por cláusula suelo. Porque, y además, ahora los bancos cambian. Por ejemplo, el BBVA te pone interés, si tenía el abusivo el 20%, te pone interés de mora 0. Cláusula suelo, pues te lo bueno, quitan dices, todo. ahora tal y como ahora. la defensa. Que en el caso de ella, te explico. Ella está debiendo. Tú estás debiendo la hipoteca. Vale. Tú haces una demanda por cláusula abusiva al banco. El banco la va a recibir, se la van a pasar entre las miles que reciben a un bufete de abogados que tienen contratado. Este contestará. Tú ganarás, porque las cláusulas abusivas se ganan en mayor o menor cantidad porque habrán quitado porcentajes, AJ, todo lo que fuera. El banco, una vez que tú has ganado, tiene una orden judicial y tiene que depositar ese dinero ahí. Y lo depositarás, porque lo he visto. Llevo casos así. Pero no te lo va a devolver por Sí, no, estás equivocado. No se comunican. Yo esperaba en los primeros que me dijeran, que pusiera el abogado, o pusiera como oposición, como diciendo, ¿cómo tenéis cara a pedirme pasta con lo que debes? No se hace, no se comunican. Porque cuando el banco te demanda a ti por ejecución hipotecaria, es probable que se lo den a otro bufete, si es un banco grande, y no haya comunicación. Espera, eso no es lo importante. Si tú debes hipoteca, no es lo importante que cobres dinero. No digo que no lo necesites, no es la parte importante. La parte importante es esta. Tú demandas acá y supongamos que la cesión del crédito se te da por abusiva. ¿Sí? La cláusula de cesión del crédito. Ejecución hipotecaria, eso no lo puedes hacer. Tú aquí, si ganaste, el banco va a apelar. Acá, si perdiste, apelarás. Tendrás dos sentencias dispares de dos audiencias provinciales distintas. ¿Sí? Acá tendrás unas cláusulas abusivas y aquí tendrás otras. Que yo ya estoy en esa instancia con varios casos. La gente me dice, no puedo pagar la hipoteca, pues demanda por cláusula abusiva, porque hay otro detalle. ¿Qué pasa ahí? Si yo tengo una audiencia provincial que me dice vencimiento anticipado abusivo, cesión del crédito abusivo, ¿sí? Y esta me está diciendo que el vencimiento anticipado no es abusivo y que la cesión del crédito ni lo puedes poner. O si fuera ordinario, lo pones y tampoco es abusivo. Tendrás que ir al casacional. Pero no en una, claro, por interés casacional, pero con un detalle. No es
no es porque tú encontraste en el CELNOV una sentencia similar para utilizar. Es tu mismo caso. Llegarás al Supremo con tu mismo caso. Es demostrar el ridículo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo ahora estoy en audiencias provinciales, porque mucha gente digo, pues vamos a probarlo, supongo que ahora el banco a mí me va a pegar el ostión. Claro, yo pienso que el banco me va a pegar el ostión diciéndome cómo tenéis la cara de venir aquí a reclamar estos impuestos cuando tú llevas 3 años sin pagarme. Tengo caso con 5 años sin pagar. Pues nada. Se arregla, ministro. Sí. Aunque demande después de la Y con ejecución hipotecaria presentada. Que yo al principio lo hice con un objetivo, paralizar. Yo intenté paralizar la ejecución hipotecaria de 2 formas. Una era un ordinario para decirle a un juez, mire, como en la ejecución hipotecaria no se pueden discutir las cláusulas que no son de oposición, como el vencimiento anticipado, sí, pero cesión del crédito, gasto de constitución, como aquí no se me deja, en el ordinario le pido a usted que me lo paralice. Hasta que se resuelva en el ordinario la totalidad de las cláusulas. Pues, ni puto caso. Nada, adelante. Vale. Encontrar la titulización. Pues si no hay legitimación, yo considero que es una estafa. Si es una estafa, pues presento una querella. Pues mediante tenía admitidas querellas, 2 o 3 fueron admitidas, voy al juez y le digo, ¿puede usted, ya que la parte penal tiene prioridad sobre la civil, ¿puede usted paralizármela un poquito? Ni puto caso. Hombre, prejudicialidad civil no. No, prejudicialidad penal. Sí. Ya la penal. Pero la penal sí que paraliza. No. Tengo autos que me dicen que no. El del Vendrell y TV Juana no lo paraliza. Te digo que no. Si al del Vendrell y al del 32. A ver. Espera. Entonces, ¿qué pasó? Ahí llega la tercera instancia que fue, pues, sigamos adelante con el ordinario. Siga adelante, se han dado cláusula abusiva y estamos en la espera con esto. Y cuando tenga las sentencias de las audiencias provinciales, que serán distintas, pues ir al Supremo y decirle, mira lo que me dice una y mira lo que me dice otra. A ver. Sí, pero el caso es Yo que le pongo estrategia. llegamos todo. O sea, 8 menos 2 minutos. Hay que cortar. Nos faltan 2 minutos para recoger. Entonces hay que demandar Así al que- banco, ¿no? Yo Andrés, Miguel, Miguel, puedes hacerlo por el penal, tú también, ¿no? Que las cláusulas abusivas cuando entran en el ordinario.